Hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez y prepárense porque hoy tengo de invitado al maestro Jairo Restrepo. Me imagino que casi todos ustedes saben de Jairo o conocen su trabajo. Yo la verdad es que sabía sobre él, obviamente lo reconocía como uno de los referentes más grandes del mundo de la agricultura orgánica, pero no le había conocido, nunca le había escuchado hablar como sobre sus filosofías, ni sobre su historia, ni nada de eso, solo como que conocía ciertas técnicas agrícolas que él comparte, había visto videos cortos. Entonces fue chévere conocerle directamente mientras le entrevistaba y me sorprendió y me llamó la atención y me encantó muchas cosas que dijo y otras cosas no estuve muy de acuerdo. Ahí tuvimos un par de contrapuntos durante la entrevista. Tuvimos un pequeño debate sobre la agroecología, sobre la agricultura sintrópica, sobre la agricultura natural. Jairo acabó con todos esos movimientos. Me imagino que muchos de ustedes son ardientes seguidores de Jairo y les va a encantar este episodio. Creo que otros serán críticos de Jairo y no les va a gustar algunas cosas que dijo. Y sí hay algunas cosas bastante polémicas. Yo lo que considero ahora es que es muy importante este registro. Tener 2 horas de Jairo Restrepo hablando sobre todas sus creencias, sus historias y su filosofía para mí es oro. Le llamo maestro Jairo Restrepo porque pienso que es un maestro, no que todos los maestros tengan que ser perfectos o tengamos que estar de acuerdo con ellos, pero yo lo decía en el grupo de miembros de Radio Semilla, decía, sin duda tiene que ser un maestro porque aquí ya nos puso a debatir, ¿no? Y creo que eso es importante, nos da mucho alimento para la discusión, para el debate, y yo lo valoro muchísimo. Y quiero aprovechar este episodio para mencionar a uno de nuestros proyectos aliados, de los que más me enorgullece ser aliados, que es el proyecto del maestro Pacho Gangotena, otro de los referentes mundiales de la agricultura orgánica, un buen amigo mío, buen amigo de este podcast, y su finca Chaupi Molino, donde él produce sus hortalizas orgánicas, da un descuento a todos nuestros miembros de 20% en todas las hortalizas y 10% de descuento en todos los talleres. Solo ese descuento, en especial para los que viven en Quito o para los que participan de los talleres que da Pacho alrededor de Latinoamérica, ya les vale toda la membresía. Para los que no conocen el trabajo de Pacho y Maritza, tenemos un episodio con ellos, el episodio 89, donde también tenemos ahí su testimonio y es una belleza de familia, una belleza de proyecto y una delicia de productos. Ellos están los miércoles y sábados de 9 a 12 en el Centro Comercial Esquina en Cumbayá. Y también se les puede hacer pedidos. Pueden visitar su página web fincaorganicachaupimolino.com. También lo van a encontrar en las notas del episodio. Y si se están preguntando cómo me puedo hacer miembro para acceder a este beneficio, tienen que entrar a nuestra página web radiosemilla.com/membresía y ahí van a encontrar opciones en las que pueden hacer un aporte económico mensual o anual, que es nuestra única fuente de ingresos, y te da beneficios en proyectos regenerativos alrededor del mundo, físicos y virtuales. Estés donde estés, puedes aprovechar los beneficios. Y además te da acceso a nuestra comunidad de miembros, que cada vez está más activa. Tenemos un grupo de WhatsApp en donde conversamos bastante y tenemos una plataforma online en donde tener discusiones por temas o por bioregiones y donde tienes acceso directo a nosotros, los anfitriones de Radio Semilla y muchos otros invitados y expertos en permacultura y en regeneración. Así que vale mucho la pena. Espero que algunos de ustedes se animen a hacerse miembros. Y si no puedes hacerte miembro y quieres apoyar, igual aplasta todos los botoncitos en la plataforma en la que nos escuches. Síguenos en Spotify, ponnos 5 estrellas en las redes sociales, comparte. Todo eso nos ayuda para que más gente nos conozca y nuestra comunidad crezca. Eso, muchas gracias por escucharnos y les agradezco especialmente a todos los miembros de Radio Semilla por hacer que este proyecto sea posible y por hacer esta comunidad tan bonita. Les mando un abrazo grande, escuchen hasta el final a Jairo Restrepo. Un abrazo. Jairo Restrepo, qué honor, qué gusto, qué dicha tenerte finalmente en el programa. Comentarte que hoy le conté al grupo de miembros de Radio Semilla que te iba a entrevistar y descubrí, bueno, no me debería sorprender,
pero descubrí que tienes un montón de admiradores en ese grupo que estaban felices de saber que íbamos a tener esta entrevista. Muchos me sugirieron también preguntas para ti, así que ahí vamos a tener colaboración de algunas personas que están atentas a este episodio. ¿Cómo estás, Jairo? ¿Cómo llegas? Muy bien, muchas gracias a Radio Semillas por esta cordial invitación. Y bueno, es una actividad que es un honor para mí, pues, poder contribuir y estar presente ahí con esta propuesta por la vida y con la vida. Es un compromiso, ¿no? Esta propuesta. Y ese compromiso está por encima de cualquier negocio y cualquier organización. O sea, el único aliado de la vida es la propia vida. Hmm. Y gracias, pues, por esta invitación. Con gusto. La primera pregunta que solemos hacer a todos los invitados, pero además uno de los miembros igual decía, por favor, pregúntale eso, porque Jairo, le escuchamos mucho hablar de cosas técnicas en sus videos, pero nos gustaría saber, conocerle más como persona. Y casi siempre preguntamos como, ¿cómo fue tu infancia? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es la cultura que te dio a luz? Cuéntanos un poquito, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en un pueblito, hoy una ciudad llamada Buga, está más o menos a 70 kilómetros de la ciudad de Cali, y de 7 hermanos, el menor en esos momentos, nací en un patio con pésimas condiciones, ¿no? En un empedrado, en esa época se llamaba, porque en un empedrado significaba que ahí se colocaban las las ropas para que le diera el sol. Recuerdo que había una estaca donde se colgaba una olla con una libra de arroz, que era lo único que comíamos durante el día, con un poco de papa amarilla, se llamaba arroz con huevo de pobre, Mm. y el huevo de pobre significaba papa amarilla. Eso comíamos en la casa, y vivía al interior de un barrio muy marginalizado, el último barrio de ese pueblo, y por lo tanto un barrio muy marginalizado del resto de la población, muy marginado. Éramos vistos como el fin del mundo, la cola de allá donde existía todo el mundo de clase de gente. Y bueno, de cierta manera era un barrio respetado por esas características, pero con una dignidad enorme entre las familias. Yo fui criado al interior de un barrio y bueno, ahí hice mi primaria y todavía no calzaba mis primeros zapatos hasta los 11 años. Mm. Allí nací, tuve la ventaja de siempre ando jugando con las cosas y digo, nací 7 mesino y tuve la fortuna de nacer feo. ¿Y por qué ser afortunado nacer feo? Porque a un niño feo nadie lo carga. Y como nadie lo carga, entonces este niño feo aprende a caminar más rápido. Bueno, yo nací rápidamente y aprendí a caminar rápidamente. Son dos grandes ventajas que la vida me ofreció y esta vez las conservo. Gracias a ese milagro de la vida, pues aquí sobrevivo. Después me trasladé a la casa de un hermano en la ciudad de Cali. Allí ingresé a un instituto técnico industrial. Ahí aprendí muchas cosas. Aprendí desde carpintería, aprendí soldadura, aprendí fundición, aprendí electromecánica, aprendí un poco de agricultura, aprendí diseño. O sea, un instituto tecnológico de 6 años. Ahí tuve pues la posibilidad de encontrarme con un mundo de las artes. Inclusive también vimos artes, manualidades, arcilla, escultura. Era realmente un instituto bien polifacético. Y eso pues yo creo que me facilitó este mundo con la agricultura, en descubrir que la agricultura es la representación de ese mundo polifacético. Entonces terminé mi curso, después ingresé intentando en la universidad estudiar un poco. En la década del 70 viene una dictadura de un señor llamado Turbay Ayala con un estatuto de seguridad establecido, y ahí pues viene la alta represión, la persecución de los movimientos estudiantiles, en las cuales yo hacía parte dentro de algunos movimientos. Y ahí en 1900, finales de 1978 ya veo que las cosas se vuelven cada vez más agudas en términos de peligro, y ya busco la posibilidad de salir del país, y encuentro mi primer exilio en la embajada brasilera. Mm. En Brasil me destina para ir a estudiar el sur del Brasil, Río Grande del Sur, la ciudad de Pelotas. Allí pues paso 6 años en ese exilio, y los primeros 2 años nada fácil. Yo vivía en un galpón, no tenía recursos,
Me alimentaba solamente una vez por día durante el primer semestre, donde mi alimentación era únicamente la comida del restaurante universitario y vivía allí en un galpón semi escondido dentro de la universidad porque no tenía dinero para comprar una hoja de papel en que escribir, no tenía nada. Era invierno, pasé mi primer invierno, yo no sabía lo que era un invierno riguroso abajo de 0 grados y imagina, yo salgo de un trópico y llego a un país donde hay 4 estaciones y yo no sabía lo que era una estación de un otoño y un invierno. Bueno, para mí fue una experiencia. Viví ahí en un galpón con tablas, no tenía energía, no tenía agua, vivía de vez en cuando prestando algún lugar donde me dejaran bañar y así sobreviví. Sobreviví un año y medio viviendo en esas condiciones, pero con un objetivo concreto, salir adelante en mis estudios en agronomía y así fue. Alcancé a hacer toda la parte de la agronomía, hice también la parte de zootecnia y hice otra gran parte de las materias de veterinaria. Me faltó tiempo para hacer 3 carreras en 6 años, pero bueno, eso lo logré hacer. Después hice 3 posgrados, me comencé a trabajar con diferentes organizaciones. Desde que llegué al Brasil comencé a interesarme por el movimiento sin tierra, por los movimientos sociales y de una u otra forma me vinculo al movimiento sin tierra y después, un año después, surge en esa época el Partido de los Trabajadores y también me vinculo un poco allí con inquietud de conocer un poquito más sobre el Partido de los Trabajadores. Entonces, siempre estuve vinculado con ellos y el movimiento sin tierra y ahí descubro también la posibilidad de trabajar la agricultura orgánica como una propuesta social. Dentro de la universidad yo trabajaba con dos proyectos en 1979, donde mi sueño era, digamos, mi sueño era la aviación agrícola, porque me resulta que me dejan hacer una pasantía y esa pasantía consistía en la experimentación de productos a base de piretroides en el cultivo de la soya. Y bueno, yo no conocía nada sobre los impactos de los venenos, no conocía absolutamente nada. Y comienzo a descubrir todo esto en la medida que voy conociendo la tecnología y la aplicación de todos estos venenos. Después, al interior de la universidad hay una investigación sobre un principio activo de una multinacional que se investiga para aplicar en granos de almacén, como son principalmente trigo, maíz y frijol. Y yo hago parte de esta investigación, pero hasta ahí todavía conseguía estar alienado y no conocía muy bien sobre los impactos de estos venenos. Hasta que en septiembre de ese mismo año tengo la fortuna de conocer a Sebastián Piñero. Hasta hoy vive mi profesor y al que le debo mucho. Me dio mucho la mano, me dio la oportunidad. Y lo conozco a él a través de una conferencia de 45 minutos en el Departamento de Fitopatología de la Universidad Federal. Allí entonces se me abrieron los ojos porque fui la única persona que parece que entendí el mensaje. Y el mensaje era el compromiso social y la lucha contra los venenos en Brasil. Lo que más me llamó la atención en esa época era que el Brasil pasaba también en un proceso de transición de su última dictadura. Sebastián Piñero en esa época entonces era funcionario del Ministerio de Agricultura. Y yo me puse a pensar, ¿no? Cómo una persona que trabaja dentro de un Ministerio de Agricultura que ha administrado bajo una dictadura militar en Brasil se atreve a decir y hablar de todo esto de los venenos y a desenmascarar todas estas mafias, siendo el funcionario público. Y entonces, pues, terminada la conferencia de 45 minutos, fui la única persona que fue atrás de él. Le solicité la posibilidad de conocer un poquito más sobre su trabajo en Porto Alegre y así fue. 3 meses después yo ya estaba en Porto Alegre haciéndole una visita en sus laboratorios de análisis de residuos de venenos. En esa época él trabajaba en la identificación de residuos de veneno en el cultivo del tabaco, altamente cancerígenos, en la época de la aplicación de los venenos clorados, entre ellos el BHC, DDT, Aldrin y toda esa gama de los venenos, los famosos llamados por muchas organizaciones la docena sucia. Y bueno, ya me vinculo directamente a entender mejor la propuesta de la agricultura orgánica y la propuesta de la agricultura orgánica en esa época se le llamaba agricultura alternativa. Y comencé yo a cuestionar, esto no es alternativo, alternativo es cuando hay dos opciones que no lastiman algo. Y realmente la agricultura orgánica no es una alternativa, es una necesidad y es un respeto por la vida.
porque no es una alternativa, es un compromiso más que tecnología. Y ese es lo que yo comencé a entender, que la agricultura orgánica, antes de ser un instrumento de transformación tecnológico, la agricultura orgánica es un instrumento de transformación social. Y entiéndase transformación social, pues el rescate de la dignidad para vivir en el campo, vivir con el campo, convivir con la vida y respetar todo su entorno y respetar la vida en sí. Y bueno, ese fue mi compromiso. Me doy a la tarea de comenzar a luchar contra los venenos en Brasil. Me vinculo con diferentes movimientos, diferentes manifestaciones y así transcurre mi época, tanto profesional como de activista. Después me voy a trabajar con el Movimiento Sin Tierra en San Pablo. De ahí de San Pablo parto para una experiencia de reforma agraria entre convenio con el Movimiento Sin Tierra y un estado brasilero llamado Espíritu Santo, cuya capital es Vitória. Allí paso a integrarme en un equipo técnico de los primeros asentamientos de la reforma agraria en Brasil y ahí pues doy la primera pelea para que todas las investigaciones y los trabajos que tenía el Estado se llevaran directamente al campo, directamente a los asentamientos del Movimiento Sin Tierra. Nada fácil, ahí comienzan ya las presiones, las diferentes formas de perseguir el babón y todo, a comenzar a cerrarme puertas y me vinculo también con un apoyo enorme de la Iglesia Luterana en el Brasil, alemana, del movimiento también vinculado con el Movimiento Sin Tierra, y comienzo también a vincularme con la lucha contra los venenos, ya que las comunidades de origen alemán eran las más afectadas por la aplicación de venenos y principalmente los impactos con cánceres en esa comunidad. Esa comunidad todavía vive, es un municipio, se llama Santa María de Jequitinhonha, y allí me traslado allí y ahí vivo un año montando un pequeño instituto de agricultura, un pequeño experiencia de agricultura orgánica con bastante éxito de capacitación. En esa época se llamaba Centro de Agricultura de Apoyo al Pequeño Agricultor y con la Iglesia Luterana y eso pues toma más fuerza y así entrego después de mi trabajo de un año, tengo que salir por la denuncia contra cooperativas que aplican veneno y reutilizan semillas envenenadas para la alimentación de cerdos y balanceados animales. Esto hace que yo tenga que nuevamente abandonar ese lugar y nuevamente regreso y me comienzo a estudiar otro posgrado. Tuve la fortuna también de recibir el apoyo para hacer 2 posgrados en Brasil y otro en Costa Rica. Y en Costa Rica llamado agroecología, en Brasil llamado ecología y recursos naturales y otro llamado salud ocupacional en el trabajo en el medio rural. Terminé estos 3 posgrados y ahí ya comienzo mis contactos a nivel internacional de proyectos vinculados a organizaciones en Centroamérica durante la época de la negociación de la guerra en Centroamérica. Conozco gente y me voy a trabajar a Centroamérica entre Nicaragua y Salvador en la época que estaba finalizando la guerra y los acuerdos de paz y negociaciones allí. Y a partir de ese 1990, 1992, que ya conozco bien a Centroamérica, ya comienzo a tener un despunte para desplazarme a otros países y de ahí regresando en una época a Nicaragua, establezco relaciones para viajar a Cuba al primer evento de agricultura orgánica en Cuba en 1994 y después en 1995 se consigue entonces darle una estructura al primer movimiento de agricultura orgánica en Cuba. En esa época se llamaba ACAO. Y descubro que ahí entonces también hay movimientos campesinos y hay movimientos totalmente académicos. Y automáticamente pues no hay más de otra. Me vinculo directamente con ANA, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, en la cual diseño un modelo de curso de diplomados a nivel internacional y comenzó a trabajar en un intercambio internacional con Cuba y otros países de América Latina. Inclusive algunos europeos hicieron parte de esto. Y ahí prácticamente termino trabajando de un intercambio, entrando y saliendo y apoyando totalmente el desarrollo de la agricultura orgánica en Cuba durante un periodo de 14 años entre entradas y salidas. De Colombia, pues muy poco, por cuestiones familiares y de compromiso con mi esposa, me traslado y voy a vivir a Chile. En Chile vivo 2 años y entre Chile, Nicaragua y Cuba consigo escribir los primeros 7 documentos técnicos.
Y esos primeros 7 documentos técnicos se publican entre Nicaragua y Cuba y bueno, tuvieron un buen impacto. Nicaragua se publica con una organización llamada CIMAS, Servicio de Información Mesoamericano de Agricultura Sostenible, y ahí pues ya comienzo a tener mayores raíces con diferentes lugares de Centroamérica. Me traslado también a Honduras, voy a Guatemala. Después, en 1995, soy invitado a la conmemoración del primer año del movimiento zapatista dentro por Guatemala. Atravieso la parte de la frontera, voy a Chiapas y voy a una comunidad llamada Otilio Montaño, donde se funda el primer movimiento de producción de café orgánico, una organización bien grande. Y allí me quedo trabajando un poco y conociendo las experiencias de Chiapas. Y por una invitación que se me hace para ir por primera vez a la capital del DF a desarrollar el primer curso de agricultura orgánica en México a nivel internacional. Estamos hablando a mediados de 1996. Ya para ese entonces hacemos la primera actividad en ese lugar muy cerca de Toluca, en un municipio llamado Ocotal. Ahí hicimos la primera actividad para fortalecer el movimiento incipiente de la agricultura orgánica en México y allí tuvimos la posibilidad de compartir con 116 personas nacionales e internacionales. Y bueno, todo esto comienza a crecer y ya comienzan las diferentes invitaciones. Yo comienzo a incursionar directamente en el intento de comprar una propiedad. Regreso con mi esposa en 1997 de Chile y me radico nuevamente en Colombia. Y ahí comienzo a intentar en el norte de mi departamento, a intentar a comprar una propiedad para trabajar fruticultura y café. Por circunstancias agradables sociales y presiones, no consigo y ya continúo haciendo asesor de varias organizaciones que me llaman para difundir esta propuesta de agricultura orgánica. Nada fácil, pues estaba muy incipiente en la década del 90 todo este movimiento. Y así fue un recorrido bastante largo y me dedico un poco a estudiar, me dedico un poco a escribir, me dedico un poco a apoyar organizaciones y después ya comienzo a intentar nuevamente comprar un terreno, lo logro, compro un terreno donde actualmente vivo y después de que compro ese terreno construyo la casa y después era el basurero de un barrio. Es una historia bien larga y después ya con algunos recursos y economías que voy haciendo me da para comprar mi terrenito donde tengo actualmente mi finquita llamada Pachita. Se llama Pachita en homenaje a mi madre, una mujer comprometida socialmente, luchadora, y en su homenaje pues se llamaba Francisca y a la Francisca le dicen Pancha o Pachita y así era. Y ahí entonces se funda esta pequeña organización llamada Pachita y yo siempre vinculado con todos los movimientos en la elaboración de las prácticas. Las principales prácticas que desarrollábamos con Sebastián Piñero se concentraban principalmente en la elaboración de biofertilizantes. En esa época, en inicios de la década del 80, surgía el supermagro, inventado por un pequeño agricultor y al mismo tiempo técnico del vino magro. Él fue el que inventó esta receta y con el apoyo de Sebastián Piñero se mejora y se comienza a enriquecer con diferentes minerales. Para esa época, entonces, en manos de ellos y en manos de Sebastián, yo recibo la información y comienzo a divulgarla en el resto de Brasil y en el resto de otras partes del continente en América Latina. Después la llevo a África, después la llevo a Australia, la llevo a diferentes países, Europa inclusive. Y bueno, ahí comenzamos a trabajar y hoy en día no hay lugar en el mundo y no hay continente donde no se conozca estos biopreparados a base de la mierda de vaca. Y ahí opto por divulgar y aferrarme a la mierda de vaca como algo realmente milagroso. Cuando uno la estudia profundamente, realmente lo que sucede allí en la fermentación es interesante. Y el supermagro se vuelve una institucionalidad. Y lo más importante de Supermagro al convertirse en una institucionalidad es que permite la libertad de manejarla y adaptarla y condicionarla como nos dé la gana. O sea, no existe una receta. Lo que existe son 1000 intentos creadores, recreadores y recetas que se descartan, se aplican, se mejoran. Y eso es lo que me encanta de la miel de vaca. Algo que no se puede padronizar, algo que no obtiene sellos de certificación contra esas mafias, peleo constantemente,
y no tiene ningún código de barras. O sea, si hay algo subversivo actualmente en el mundo en la parte de la biofertilización, bien subversivo es el culo de una vaca. Y el culo de una vaca es fantástico, porque todos los culos son diferentes, las mierdas son diferentes, los impactos son diferentes y las personas los aplican y tienen resultados de forma diferente. Y también los descartan y los ajustan de forma diferente. O sea, aquí el triunfo de la diferencia. La diferencia es siempre buscando lo mejor para respetar la vida. Y eso es lo que hago actualmente. Continúa mi lucha y cada vez pues me dedico más a leer, a escribir y asesorar organizaciones. Hay unos proyectos, actualmente trabajo con el apoyo tanto de algunas biofactorías, tanto a media, a grande y a pequeña escala, y esto es lo que hago actualmente aquí desde Colombia para el resto del mundo. Ahora el domingo, por ejemplo, viajo a México, donde tenemos con la organización ya el quinto diplomado. Después en agosto regreso nuevamente, donde desarrollamos nuevamente algunos diplomados ya a nivel internacional. A nivel internacional, desde el año 2006, fui el que fundé en América Latina todos los famosos diplomados internacionales en agricultura orgánica. He participado en todos ellos y ya pues estoy llegando ya casi a los más de 90 diplomados internacionales que he participado. Wow. Y yo creo que ya pues le estoy pasando la posta a la demás gente y uno ya pues ya llegando a los 70 años no nos queda fácil la energía para hacer tanta cosa y cada vez pues se vuelve uno más selectivo. Esto es mi actual situación, ¿no? Libre, soberano, independiente, comprometido con la sociedad y no comprometido con los intereses del capital ni con la industria. Siempre estoy al lado del que tiene más dificultades, porque lo más fácil sería ser aliado de aquel que tiene las mejores condiciones de opresión. No es así. Hay que estar siempre al lado del más débil, del más necesitado. Y esto es lo que me llama a ese compromiso con la gente del campo, la gente que realmente lleva en el corazón el grito de libertad, el grito de dignidad y el grito donde un modelo de desarrollo es posible siendo más justo, más fraterno y humano. Eso es un poquito el recorrido que te puedo comentar de mi historia, mi vida, mis anécdotas. También pues fui de la calle totalmente, fui criado en la calle. Ujú. Y en la calle encontraba comida, apoyo, encontraba amor, encontraba todo, la extensión. Y bueno, fui un peleador también de callejero, incansable y bueno, desde niño siempre luchando. Wow. Nací luchando con 7 meses, luché para caminar y aquí estamos todavía en pie, Ujú. caminando por la vida. Qué historia, Jairo. Wow. Gracias por compartirla. Me has dejado pasmado con todo lo que nos acabas de contar y me surgen miles de preguntas. La primera es que me gustaría como saber en qué ha devenido todas esas luchas sociales agrarias en todo el continente que has participado. Estuviste en Brasil, Movimiento Sin Tierra, las dictaduras de Centroamérica, en el exilio de los problemas en Colombia, y todo eso generó una unión social increíble, un montón de cooperativas, organizaciones, movimientos más políticos, movimientos más campesinos. ¿Cómo ves tú toda ese caldo de cultivo que pasó en los 70s, 80s, 90s en Latinoamérica? ¿En qué devino después? ¿Tú cuál sientes que ha sido el impacto de ese movimiento o en qué se ha convertido? Bueno, este movimiento se ha convertido realmente en una bandera, en una luz. No acostumbro a copiar esa frase, al final del túnel hay una luz. No, la luz está al frente de nosotros. La vida, esa es la luz. La luz nunca está como una posibilidad, no. La luz es la vida y ella existe y está al frente, no está al final, está siempre al frente. Entonces, este movimiento es un movimiento que crece, crece en términos de compromiso y nada fácil. Hoy cada vez el mundo capitalista es más voraz, quiere atragantarse y tragarse a todo mundo que vive allí. Y es una bandera realmente de resistencia, no resistencia. Resistir es perder y gastar energía. Yo digo resistir. Mm. Resistir significa hay cultura, hay memoria, y esa memoria, esa cultura la continuamos llevando al frente. Mientras que haya campesinos,
todavía hay posibilidades con las campesinas de escribir y mantener todavía la memoria en vivo. Y eso es lo que hacemos. La agricultura se caracteriza por ser la cultura de la gente en la tierra. Y la cultura de la gente en la tierra es más que producir alimentos. Es sociedad, es cultura, es compartir, es humanidad. Agricultura orgánica es más allá que tecnologías. Agricultura orgánica tenemos que encontrarla a la interioridad del ser. Y cuando viajamos a la interioridad del ser, encontramos un mensaje profundo. La agricultura orgánica es demasiado humana y humana. Eso es. Agricultura orgánica es humanidad. Y cuando es humanidad, traspasa fronteras. La humanidad no tiene pasaporte, la humanidad no tiene banderas, no tiene himno. La humanidad lo único que tiene es el abrazo. La agricultura orgánica abraza, porque lo demás desplaza. Y esto es la historia. Déjame decirte que se me pasó un pedacito de un poquito de la historia, que es lo que hace convencerme cada vez más de este compromiso. En 1985 hay un intento de una amnistía, regreso a Colombia, en abril de 1985 regreso a Colombia con el intento de querer trabajar en compromiso con organizaciones. Aguanté entre un lugar y otro intentando, y entre la convalidación de mis títulos en Colombia, yo lo que encontré fue nuevamente la posibilidad de mi segundo exilio. O sea, repito nuevamente, y en agosto de 1985, infelizmente yo tengo que salir nuevamente por seguridad de Colombia. O sea, confirmé que la primera vez valía proteger la vida, y en 1985 reconfirmé que la vida valía mucho. Entonces, nuevamente tengo que emigrar hacia Brasil en 1985. Es un país que le debo la oportunidad que me dio de la vida. Y la trascendencia de la agricultura orgánica es un hecho, es lo que más crece. Inclusive hoy, a mí no me preocupa tecnológicamente la propuesta de la agricultura orgánica. Lo que más me preocupa es la apropiación del conocimiento y la privatización de este en manos de las multinacionales, aprovechándose de todos los aciertos y errores y los éxitos que los campesinos han tenido con sus experiencias. Las multinacionales, los agrónomos, el mundo académico continúan saqueando y aprovechándose de todos los resultados y los ciertos y los errores de los campesinos, y se apropian de ellos y no retornan nada. Nuevamente hay una explotación ahora de la parte intelectual de las prácticas campesinas. Y mi pregunta es, ¿cuál es la indemnización que se le va a dar a los campesinos por haber confrontado, por haber corrido el riesgo de ser llamado loco, por haber corrido el riesgo de su economía? Y ahora que ya existen prácticas que dan cierta, ahora un técnico, un académico, un profesor, un decano, una universidad o un ministerio se le apropia estas técnicas y las multinacionales la privatizan. Hoy el conocimiento comienza a ser elitista. Los resultados del conocimiento se privatizan y la gente confunde tecnología con conocimiento, confunde ciencia con tecnología. Y hoy en día el mundo es un mundo descartable. La propuesta hoy es muy superficial. Tecnológicamente puede ser temporalmente importante, pero la tecnología es descartable. Profundamente y socialmente es muy superficial. Hoy los técnicos son simplemente asalariados al servicio de universidades. Universidades son prostíbulos. La universidad no tiene compromiso, tiene negocios. De la misma manera que los técnicos, hoy en día las universidades preparan asalariados en tecnologías eficientes temporales. ¿Qué significa esto? La tecnología es altamente descartable. Con esta velocidad cada vez las cosas son más descartables y el conocimiento es cada vez más ausente. Es el conocimiento que le incorpora el valor agregado a la tecnología. Hoy la tecnología y los técnicos están totalmente huérfanos de conocimiento. Dominan tecnologías y dominan lo que no existe porque son temporales. La agricultura orgánica se aferra a la geoevolución. Y cuando hablamos de que la agricultura orgánica se aferra a la geoevolución, significa que la escala del tiempo en la agricultura orgánica es la escala del tiempo geológico, indistintamente de la existencia de la especie humana. La vida continuará. Decía Levi Strauss, la especie humana no fue la última en aparecer en este sistema, en este planeta. Por lo tanto, la especie humana no será la última en desaparecer. La sexta extinción es eminente y es la primera vez
que una especie como la humana va a asistir a ella. Las 5 extinciones anteriores, la especie humana todavía no habitaba. Entonces, esta no va a ser la excepción. Está creando su propia tumba y, como lo decía aquel señor llamado Marx, el sepulturero hace su propia fosa. Y bueno, todo se convierte en un negocio. Todos los desastres se convierten en negocio. Ahora viene el negocio del calentamiento global para vender tecnologías. Calentamiento global es una venta, un nuevo commodity, es un nuevo mercado. O sea, todos los desastres se transforman en mercados y en opciones del capital continuar desarrollando su voracidad. Por lo tanto, no soy pesimista, soy realista. Y en esta realidad, pues la agricultura orgánica es una propuesta más digna, es una propuesta más bella. La agricultura orgánica es música, es poesía, es humanidad. Agricultura orgánica es la posibilidad de aquellos que nunca la han tenido. La agricultura orgánica es la esperanza, no de esperar, de hacer la realidad. Qué bonito, qué bonito. Y me parece también importante la reivindicación del uso de los términos, porque como bien dices que las corporaciones se apropian no solo del conocimiento, sino de toda la propiedad intelectual, incluidos los nombres. Orgánico a nivel, digamos, de supermercados no significa nada, en verdad. No representa lo que en verdad puede pasar en una finca de alguien que cultiva realmente orgánico, ¿no? Los certificados no significan eso. Ahora también Bayer dice que es regenerativo, Sí, así claro. como, digamos, se apropian de los términos y me parece importante que no se trata de que nos sigamos inventando nuevos términos porque ya se apropiaron de los viejos, sino de reivindicar lo que en verdad significan los términos hasta que la mayoría de gente se dé cuenta que el hecho de que lo estén usando las corporaciones no quiere decir que están alineados con estas filosofías, ¿no? Jamás están alineados con el capital porque es lo que más les va a rendir. Así es. Infelizmente, el mundo académico está equivocado y la equivocación existe en el momento que la agricultura orgánica o la agricultura, como la quieran llamar, diferente, está cosificada, está convertida en una cosa. O sea, perdió el sentido y el contenido humano. Hoy los técnicos son cosas. La pantalla táctilmente borra cualquier receta, aparece una nueva. Hoy vivimos el mundo de la cosificación. Inclusive yo digo, ya ni cosas son, porque con un toque desaparece todo de la pantalla, lo que jamás podría hacerse con el conocimiento. Toda la cosificación tecnológica hoy lleva a la ausencia de conocimiento y la ausencia de conocimiento tiene el peligro de transformarse en una concentración de las multinacionales que para allá va. Hoy las grandes técnicas, hoy para poder absorber una cosa hay que conocer. Los técnicos solamente absorben y obedecen técnicas, no tienen conocimiento. Una cosa es hacer, otra cosa es comprender lo que se hace. Cuando uno pasa a comprender lo que se hace, uno pasa a entender de impactos. Y cuando uno comienza a entender impactos, uno comienza a descubrir que la agricultura orgánica es de un impacto social altamente subversivo y la gente no se quiere dar cuenta. Los técnicos no quieren, hoy son totalmente sonámbulos, no tienen compromiso. Se dicen algunos apolíticos, pues ser apolíticos es una política. Por lo tanto, hoy es el mundo de las cosas, el mundo del mercado, el mundo donde vale la receta y no vale el conocimiento. La gente anda buscando qué hacer, pero la gente no busca en qué pensar, en qué reflexionar. Reflexionar requiere tiempo y la palabra que más se utiliza hoy es no tengo tiempo. Esas son las palabras del mercado. O sea, vivimos esclavos de una cosa que no existe, el tiempo. ¿Por qué es necesario reflexionar? Cuando uno reflexiona, descubre, y cuando uno descubre, ve lo bello y lo fantástico que es la vida. Y eso es peligroso, porque cuando te das cuenta que una cosa es bella y fantástica como la vida, pasas a defenderla. Y entonces defenderla significa tomar muchas herramientas para hacerlo. Y esto es lo que hacemos totalmente con estos trabajos cuando se llegan a las comunidades, defender la vida a partir del compromiso con ella. Entonces, hoy es lástima todo esto, hoy es un mercado. El mercado de las certificaciones, el mercado de los cursos, los posgrados, el doctorado, agroecología, neologismos. Agroecología es una fantasía, agroecología es una gollería, agroecología no existe. Ninguna agricultura
es ecológica. Todas las agriculturas provocan impacto. A partir del ser humano interfiriendo en la manera de cultivar, toda agricultura provoca impactos. Por lo tanto, la agroecología se utiliza en el medio académico y la utilizan nuevamente las multinacionales, porque la palabra agroecología, si tú observas, la palabra agroecología excluye la palabra cultura. Al excluir la palabra cultura, excluye la memoria de los pueblos. Un pueblo sin memoria es un pueblo dominado, arrodillado, como son los técnicos hoy en día, no tienen cultura. Hacerle culto a la tecnología no es tener cultura, es ser doblegado, es ser omiso. Y eso es hoy en día ese mundo totalmente académico. A pesar de que yo vengo de él y me considero académico porque constantemente vivo estudiando y todo. Pero hoy en día hay que estudiar bastante, leer. Es una ausencia también de cultura. No hay lectura por intermedio de los técnicos que trabajan en la agricultura. Hoy un técnico en agricultura a nivel de América Latina, lo máximo que lee de un libro son 60 páginas. Los agrónomos confunden folletos técnicos y catálogos con libros. No, un libro es bien diferente. Cuando tú lees libros, te das cuenta que nos hace falta mucho, mucho y mucho por recorrer. Ahora, imagínate las personas que solamente leen catálogos y obedecen operaciones técnicas. Qué falta de cultura, qué ignorancia total. Eso es la tecnología. La tecnología es altamente compleja, pero altamente ignorante en contenido cultural. O sea, estamos huérfanos, estamos vacíos. Hoy hay un vacío intelectual totalmente. Y ese vacío lo llenan totalmente con objetos. Hoy es la cosificación y el objeto. Objetos se transforman los técnicos. Y bueno, esta es esa lucha. Ahorita estoy terminando de escribir otro nuevo libro que se llama Más Mierda, donde estoy tratando de alpargatizar, desingenierizar la bioquímica para que se haga más entendible en el medio rural. Nada fácil la tarea, desingenierizar la bioquímica, quitarle las terminologías complejas para que la gente del campo y con ella totalmente comenzamos a entender mejor las cosas. Entonces ahora estoy viendo un poquito todo esto, cómo hacer llegar una decodificación del conocimiento complejo que lo han convertido en la bioquímica y la química orgánica para que con la gente del campo se comience a comprender mejor esto para que fortalecer las herramientas de resistencia. Resistencia significa aumentar los niveles de nuestra cultura. Sin aumentar nuestros niveles de cultura y nuestras capacidades de reflexión, no seremos capaces de detener ese monstruo del capital. Sin cultura seremos totalmente avasallados. Dentro de este material que estoy escribiendo, me he encontrado y me he hecho una pregunta. Y la pregunta que yo me he hecho, en el fondo, ¿qué sucede con todo este ejército de técnicos mercenarios durante las últimas 2 o 3 décadas? Y me he puesto a pensar, y es que hay una ausencia de cultura totalmente en todos estos técnicos preparados. Y estos técnicos han sido formateados con algunos paradigmas que todavía los tienen como ciertos. Por ejemplo, son paradigmas técnicos. Yo ahorita estoy un poco entretenido leyendo a este francés Jacques Derrida. Vale la pena leer. Es el autor, es el intelecto de la deconstrucción. Deconstruir no significa destruir, cuidado con eso. Deconstruir significa ir a fondo. Y cuando uno comienza a deconstruir, comienza a entender que los paradigmas en los cuales se basa la agricultura industrial ya están ultrapasados. Lo que pasa es que como no tenemos cultura y no tenemos un acervo de reflexión y de lectura, no podemos contestarlo y los damos todavía por asentados. Te voy a colocar un ejemplo. Durante décadas ha predominado unos gráficos llamados el pH del suelo. Son un cuadrito con unas culebritas aplastadas y hay una escala
del movimiento de los elementos de la nutrición de los cultivos de acuerdo al pH. Entonces, eso tiene una escala del 1 al 14 en el pH y tiene los elementos. Y cada culebrita, cada línea de forma horizontal dice dónde el elemento se mueve más o se mueve menos. Bueno, eso desde el punto de vista químico es verdad, pero ese paradigma no lo podemos tragar y tenerlo como cierto, porque ese cuadro en el cual se fundamenta la agricultura química para la fertilización con ciertos elementos es meramente un análisis totalmente químico, donde no considera la materia orgánica y no considera la biología, y no considera la capacidad de ir más allá de todo esto, que son los fractales, y es totalmente la parte cuántica y principalmente la parte de interacciones que existen allí. Entonces, ¿qué descubrí? Me puse a estudiar este cuadro, este gráfico. ¿Quién inventó este gráfico? Y ¿sabes qué encontré? Que este gráfico nadie lo inventó. Este gráfico es una concha de retazos. Se construyó el paradigma de los elementos químicos y su desplazamiento de acuerdo al pH como una concha de retazos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, por allá un investigador se dedicó a estudiar boro y llegó a la conclusión que el boro se mueve entre tal y tal pH. Bueno, por allá otro instituto estudió el magnesio y entonces determinaron que químicamente el magnesio se mueve en tal pH. Hicieron esta concha de retazos y construyeron ese gráfico. Entonces digo, hacemos que agricultura con una concha de retazos donde nadie parió de ese cuadro. Es una concha de retazos. Simplemente construyeron un gráfico con investigaciones independientes de cada elemento, pero no nunca en la relación entre ellos. Y sin embargo, esto, los agrónomos continúan hoy, todavía en las universidades se habla de todo esto como así como se habla de Darwin. Darwin fue totalmente un pensamiento totalmente avasallador contra la sociedad. Darwin lo que llevaba era el mensaje totalmente de dominio y sometimiento de las especies. Y vale la pena más adelante pues hablar de todo este movimiento que nosotros apoyamos, que es el movimiento antidarwinista. Y es una lástima. Pertenecemos todavía, en las universidades todavía existe las clases y el homenaje a Darwin. No sé con qué argumento todavía utilizan a Darwin, cuando realmente Darwin fue totalmente una persona que traía un mensaje de sometimiento de la sociedad. En la naturaleza no existen reinos, es un invento. En la naturaleza no hay pirámides, en la naturaleza no hay puntas, en la naturaleza es totalmente la permeabilidad y la flexibilidad, y donde hay permeabilidad y flexibilidad no hay dominio, porque entonces no existiría permeabilidad y flexibilidad. Donde hay las relaciones de permeabilidad y flexibilidad no hay dominio de uno ni de otro. O sea, todo es una relación totalmente horizontal. Entonces, esos son conceptos que deberíamos más adelante discutir en otra entrevista. Otro paradigma que yo estoy tratando de desenmascarar es el paradigma de la toxicología de los venenos. La toxicología de los venenos es de 1400, se imagina. Es la toxicología cuántica, de la cantidad. Es la toxicología de Paracelsus, un médico suizo que dice que la cantidad, que todo es veneno y que lo que mata es la cantidad. Y la gente no tiene capacidad de reflexionar que cuando este médico, Paracelsus, en toxicología y alquimista, dijo que todo es veneno en la naturaleza y que lo que mata es la cantidad, la gente no se da cuenta que en esa época no existía sustancias de síntesis. Al no existir sustancias de síntesis, él trabajaba con elementos totalmente en la naturaleza. Entonces, en esa época, texto y contexto es verdad. Lo que mata es la cantidad, no la calidad. ¿Por qué? Porque en esa época la calidad no era afectada porque no existían impactos de las sustancias de síntesis. Entonces, Paracelsus es el que lanza el paradigma de que toda la naturaleza es veneno y que lo que mata es la cantidad. Por favor, en la época de Paracelsus no existía síntesis, no existían venenos, no existían estas industrias. Por lo tanto, la toxicología no es cuántica, la toxicología es cualitativa. ¿Y qué significa? Toda sustancia extraña que coloca en riesgo la salud de la gente, del medio ambiente y de la naturaleza de forma general, debe no usarse. El problema de los venenos no es el uso cuántico, es el uso mismo. O sea, veneno es veneno. Veneno es una sustancia xenobiótica. Xenobiótica significa una sustancia que no tiene lectura de la naturaleza, no tiene cómo decodificar. Entonces la naturaleza tiene que pelear con esa sustancia.
Entonces ya no es la relación cuántica, sino una relación cualitativa. Los venenos, por ser sustancias extrañas de síntesis de la naturaleza, colocan en riesgo no solamente la vida, sino totalmente el riesgo de todos sus residuos en los alimentos que hoy en día consumimos. Otro paradigma que estoy intentando cuestionar, y esto ya en los escritos de Ana Primavesi ya existe la contestación de esto. Lo que pasa es que la gente a veces no lee con reflexión ni nada. Y Ana Primavesi contestó a Lievy. Y la gente cree que Lievy fue el papá de la agricultura química. No, si en la verdad él fue un químico de excelente calidad en su época y todo. Y Lievy comete un error. Y él lanza un modelo de los famosos modelos del barril y la ley del mínimo. Mira, esa relación de la estudio del barril, de la ley del mínimo, eso es obsoleto, porque lo que él analiza es una relación totalmente individual de cada elemento, y en un barril los elementos no están separados. Es como un barril lleno de vino, lleno del jugo de uva para hacer vino. Los elementos, lo que hacen posible que haya una fermentación y un vino, es la conjugación de todos los componentes que hacen parte del jugo de la uva. Y el barril de Lievy es un barril totalmente lineal, es un barril totalmente aislado. Cada duela del barril está por separado. Y entonces es un imaginario y una maqueta que la cual no la tragamos, nadie reflexionó sobre esto. Todas las sustancias que están dentro de un barril están totalmente en comunicación y forman una sustancia. Los elementos, cuando son sustancias, no están separados. Y en un barril, todos los elementos están mezclados. Por lo tanto, la relación que él hace de las diferentes tablillas, donde un elemento que esté en menor cantidad es el que determina la eficiencia o la capacidad de un cultivo producir o no producir, eso no es verdad. Es un enfoque totalmente lineal. Entonces, nuevamente, ese es otro paradigma que estoy tratando de deconstruir. Otro paradigma que hay que deconstruir es el de Hipócrates. Todo el mundo, los médicos mediocres, totalmente desautorizados por medios de mercadeo, hablan que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Eso lo dijo Hipócrates en esa época. En la época de Hipócrates, no existían sustancias químicas en la contaminación de los suelos. Por lo tanto, el alimento era totalmente una extensión de un suelo sano y por lo tanto se podía hacer suelo sano, alimento sano, pues tenemos salud. Por lo tanto, que tu alimento puede ser tu salud. Hipócrates nunca pensó en que fueran a aplicar venenos en el suelo. Entonces, en la época de Hipócrates, la producción de los alimentos era realmente la extensión de la salud del suelo. Hoy no podemos decir que los alimentos sean la extensión de la salud del suelo. Al contrario, los alimentos son la extensión de los venenos que hay en el suelo. Por lo tanto, la falta de cultura nos lleva a no relacionar texto y contexto. Y eso es pues lo que hay que comenzar a entender. Otro paradigma que hay que deconstruir es Malthus, el dominio y la teoría de las poblaciones, que la población crece geométricamente, es que la producción de alimentos crece matemáticamente. Eso fue Malthus en 1700, cuando no había tecnología, pero hoy no podemos hablar de tecnología, hoy al contrario, hay más producción de alimentos que crecimiento de población. Entonces eso está mandado a recoger. Sobre eso hay un bello escrito sobre un libro de un japonés. Koin Saito es un economista japonés, actualmente está actualizado, es un documento muy bello, existe el libro. El libro se llama La naturaleza contra el capital. Este japonés economista invierte una frase de Marx, y Marx decía el capital contra la naturaleza. Koin Saito hace un análisis al contrario, donde dice la naturaleza contra el capital. ¿Y en qué se basa él? Este japonés, uno de los últimos marxistas que queda en Japón todavía vivo, él descubre 200 documentos escritos por Marx en la biblioteca de Londres que no fueron publicados y que iban a ser parte del tercer capítulo del Capital que no consiguió concluir Marx antes de su muerte. En este documento, que vale la pena leerlo, ese libro está disponible, fue publicado actualmente en Argentina, ya se encuentra en México, en varios lugares. El libro se llama La naturaleza contra el capital y el nombre del autor es Koin Saito.
¿Y qué dice este? Allí, para sorpresa mía, cuando 2 años atrás leí este libro, es una discusión y un análisis que Carlos Marx hace de Malthus, porque Carlos Marx le interesaba destruir el principio de Malthus, que en la realidad él no llegó a fundar la eugenía, pero dio los pasos para que la eugenía y el control de las poblaciones se fundara Ujú. totalmente en el primo de Darwin. Este libro encara cómo Marx quería mostrar y mostró que la producción de alimentos y la relación del crecimiento de la población no es una cuestión de controlar a la población, y sí es que hay menos producción de alimentos en función de la apropiación de la fertilidad del suelo por el capital, principalmente en Inglaterra. A esto se alía, esa lucha además se alía Justo por Levi. Ellos fueron contemporáneos, inclusive por recomendaciones de Carlos Marx, al leer La química agrícola, que fue el primer libro de Justo von Levi, Justo von Levi hace 7 versiones diferentes de su libro. Y Justo von Levi, el papá de la agricultura química, en una introducción de su primer libro, hace una crítica profunda al capitalismo inglés por el saqueo de la fertilidad del suelo, lo que hace que la población comience a padecer hambre. Entonces, el hambre está en función no de la producción de alimentos, el hambre está en función del agotamiento de la fertilidad de los suelos por el capital de la agricultura industrial que lo saquea. Ujú. Entonces, hay un análisis profundo sobre esto en la área de economía que vale la pena leerlo. Entonces, yo estoy también tratando de abordar ese paradigma de Malthus, la relación de producción de alimentos y el crecimiento poblacional. Y bueno, sobre eso estoy tratando de escribir, eso hace como el epílogo de mi próximo libro, Ujú. de construcción de estos paradigmas. Qué bestia, has dicho muchísimas cosas que creo que se podría jalar hilos por todos los diferentes paradigmas que conversaste. Yo quisiera preguntarte algunas cosas como más sobre la agricultura. Solo tal vez quiero mencionar sobre uno de los paradigmas que dijiste del darwinismo, que también creo que vale saber que el darwinismo también fue apropiado por la academia y por el corporativismo y le descontextualizaron a Darwin. Yo le defiendo a Darwin, pero no al darwinismo, porque el darwinismo rompió con todo lo que dijo Darwin y es uno de esos ejemplos de apropiación, porque Darwin no defendía la ley del más fuerte ni tampoco defendía los modelos de dominación, pero después la academia lo apropió de esa manera como para justificar de alguna manera el colonialismo y otras prácticas horribles, ¿no? Pero bueno, tal vez solo quería hacer esa defensa. Me faltó hacer la defensa de mis amigos agroecólogos, que tal vez no les va a gustar lo que dijiste de la No, agroecología, pero agroecólogos, pobrecitos, no tienen ninguna, agroecólogos no tienen ninguna lógica, no tienen, o sea, agroecólogo significa el logos significa filosofar. Hoy en día no hay filosofía, hoy en día no hay tertulia, no hay nada, no hay reflexión, o sea, es pura basura hoy en día académica y se la pasan masturbándose con definiciones de conceptos y todo eso. Yo tengo asco del mundo intelectual, asco totalmente de ese mundo intelectual totalmente hueco, huérfano de conocimiento. Hoy realmente no hay con quién. Yo me la paso hablando solo aquí, tertuliando mis libros en voz alta, porque hoy en día la tertulia se acabó, ya no hay el encuentro, no hay una relación y todo. Y la gente no tiene el concepto más claro de qué es discusión y profundidad y reflexión. La gente cree que reflexionar tiene que ser concordar y que si no concuerda entonces soy tu enemigo. La gente perdió totalmente los horizontes del diálogo y de la reflexión profunda. O sea, la gente cree que porque no concuerdo contigo soy tu enemigo. Entonces, eso es ese mundo académico. El mundo académico, como no tiene bases simplemente técnicas. Cuando desnudas la parte técnica quedan en el aire. ¿Por qué? Porque no tienen cultura. Los agrónomos, yo me atrevo a decir que hoy en día son incultos. Me atrevo a decir, no leen, no tienen formación de reflexión y no aceptan la diferencia. Y aceptar la diferencia no significa pelear, no significa ser enemigo, no,
de eso se trata. Sí, No, la comunión del conocimiento se da en la diferencia. Cuando hay absolutamente. comunión del conocimiento hay crecimiento, pero hoy en día no podemos crecer. Entonces hay el mundo totalmente técnico y el mundo de acá. No, no es así, yo no la veo así. Muy de acuerdo, pero sí creo que hay espacios. Por ejemplo, este podcast pretende ser eso, justamente un espacio de reflexión. Y cuando yo me refiero, por ejemplo, a mis amigos agroecólogos, me refiero a los que están en la finca haciendo más o menos compartiendo tu misma filosofía de agricultura orgánica, pero le llaman agroecología, ¿no? No, no Entonces, son agroecólogos ni nada, simplemente que asuman, son productores y que entren a pelear y todo. ¿Qué es necesario? ¿Por qué se tienen que titular? Necesitan siempre colocarse algún título. Los campesinos nunca necesitan de colocarse títulos, pero estos quieren colocarse siempre la cuestión de la superioridad. Te voy a recomendar, y yo creo que ya debes de conocer, todos los libros de Lee Margulis. mm, ya se han Si recomendado en el podcast lees, antes. Ajá. si lees los libros de Lee Margulis, vas a comenzar a entender quién fue Darwin, ¿no? Y hay un libro de un norteamericano que escribe muy bueno que se llama El juicio a Darwin. Es un, es un abogado especializado en microbiología que estudia totalmente para hacer un juicio a Darwin. Después hay una pelea con un antropólogo en microbiología, ¿no? Y entonces vale la pena, sobre todo estos conceptos, cuando lees a Lynn Margulis en su profundidad. Mira, hay un libro que te recomendaría en especial de Lynn Margulis, se llama Una revolución en la evolución. Mm. Él está en español y está en catalán, ¿no? Es un libro fantástico, Una revolución en la evolución. Y un día le preguntaron a Lynn Margulis, ¿usted es antidarwinista? Y yo, no, yo no soy antidarwinista, yo estoy un poquito más allá. Así era esta señora de fregada y me encantan sus posturas. Ujú. Vale la pena leer pues, todos los escritos de Lynn Margulis, que son en gran cantidad que existen y todo. Uno de los libros que más me encanta se llama ¿Qué es la vida?, por ejemplo. Lo escribe con su hijo, Gloria Sagan. Planeta simbiótico, peces luminosos y microcosmos. Qué interesante, gracias por las recomendaciones. El hijo acaba de sacar otro libro que se llama, dedicado a su mamá, se llama ¿Quién fue Lynn Margulis? No, cuando tú lees sobre lo de ella es fantástico. Pez Luminoso es una novela. La señora tiene una formación cultural enorme. Y bueno, pues ahí te dejo eso, que salgan del armario todos estos agroecólogos y asuman, ¿no? Simplemente alpargaticen, vuélvanse más humildes, porque esos títulos agroecólogos, ¿y a dónde sale eso? Son modismos, son cosas para decir, miren, yo soy referencia, ¿no? Los campesinos son referencia a ellos mismos como tal. O sea, hay que quitarse esa cuestión de titularidad y de cosas y modismos y venta. Y otra de las cosas más chocantes que hoy en día hay es el mercado de cursos en cualquier puerta de garaje. Mm. Inclusive mi esposa, ahora cuando me llegó el link tuyo, llega y me dice, vas a dar nuevamente entrevistas, porque yo me he vuelto anti-entrevista y entre todas estas cosas yo las detesto, ¿no? Porque yo estoy viviendo un mundo muy introvertido, muy... es que hoy te cuento que no hay con quién tertuliar. Y a mí lo que me gusta es tertuliar y conversar, son libros con materiales y todo, leer libros diferentes, comentarlos, tomar un vino, conversar, tener diferencias, profundizar más sobre eso, tener el compromiso de leer nuevamente más materiales, volvernos a encontrar y todo eso. Esto es chévere, esa relación social, ese cuerpo a cuerpo, ese calor, ese yo te veo, tú me miras y nos miramos. Hoy en día la gente le tiene miedo a mirarse. Hoy es la cosificación, te hacen desaparecer y es simplemente la tecnología la que te gobierna y te manipula. Entonces, hoy lo más chocante son las terminologías, ¿no? Hoy hay de moda una cosa que se llama sintrópico, agricultura sintrópica. Yo le llamo sintrópico. Mira, eso es una cosa que yo digo, ¿dónde nosotros estamos? Realmente un mundo de jóvenes hablando de cosas, porque no son científicas profundas, son cosas y son cosas que niegan la historia social. Si ustedes supieran el origen de toda esta propuesta que le llaman agricultura sintrópica, ustedes se van a quedar decir todo esto. Mira, para entender agricultura sintrópica hay que entender quién fue la comunidad tupí guaraní en Brasil. ¿Quién la hizo desaparecer? ¿Quién la hizo extinguir? ¿Qué representó
la industria en esa época Aracruz Forestal. ¿Qué significó el eucalipto? ¿Y por qué el eucalipto surge como la bandera de la agricultura sintrópica? ¿Por qué allí? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué era antes? ¿Qué tiene que ver esto con la extinción y la masacre del pueblo tupí guaraní en un municipio llamado Aracruz Forestal? Aracruz, en el estado de Espíritu Santo, adelantico de la capital llamada Vitoria. Y cuando nosotros vamos a la historia de las cosas, al texto, al contexto de aquella época, nosotros comenzamos a entender hoy quién está por detrás de agricultura sintrópica. ¿Qué hay atrás? ¿Qué imagen se trata de limpiar? ¿Cómo era antes la situación? ¿De dónde surge esto? ¿Por qué en el medio de una agricultura sintrópica aparece un arbolito llamado eucalipto? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Quién financia esto? No, si yo cuestiono esto y pregunto, pues me van a meter en la hoguera, ¿no? Porque hoy es la moda, ¿no? O sea, son cuerpos sin cerebro que marchan. Hoy en día marchan. Entonces, estos webinars, todas estas cosas y todo eso se vuelve una cosa. Hoy en día hay un modus vivendi de los webinars, hay 3 o 4 personajes y todo esto se vuelve una asquerosidad, esos programas, dando recetas, más cosas y todo. Da un asco cuando yo veo todos esos, me mandan esas invitaciones y no, es para, simplemente la gente está interesada en recetas, en técnicas y más cosas y todo eso. Si concuerda o no concuerda, entonces eres bueno o eres malo, estaría allá o estaría acá. No, realmente no hay permeabilidad hoy en día en la reflexión. Yo Y debo eso es lo decir que que se ha perdido. me parece un poco extrema tu postura, porque yo conozco muchísimos agricultores sintrópicos que no están en webinarios ni nada de eso, sino regenerando hectáreas de bosques de formas que son increíbles, que en una cuestión de pocos años se ven bosques diversos, productivos, lindísimo. Y sí, Sí, pero entiendo que, ¿por qué surge esta propuesta con el eucalipto liderando? Eso hay que preguntárselo. o sea, yo de lo que entiendo, aquí tuvimos un episodio, bueno, varios sintrópicos, pero uno que fue dedicado totalmente a eso y explicó que no es un tema de que es un árbol de bandera, sino que simplemente es una especie más que puede ser útil en No es una ciertos especie contextos. más. Ahí viene la cuestión. ¿Por qué ese palito? ¿Por qué el eucalipto? Hay que preguntarse eso y ustedes van a Y por descubrir qué es? cosas más profundas. Cuéntame lo que sabes, por favor, porque que Ernest Goch así No, fue no, no, como... no. Cabe de tu parte hacer la otra parte, ¿no? Yo no tengo por qué entender, dar todo molido, que ese es el problema. Ustedes consumen ya cosas, información molida y no quieren darse la tarea de ir a investigar, ¿no? Por favor, investiguen, Yo ¿no? sí quiero darme la Darse la tarea, tarea. pero también parte de la tarea es preguntar a la gente, pues no, por eso te pregunto. No, preguntar, no, eso está escrito, hay que comenzar a buscar libros. Internet no es un libro, hay que comenzar a estudiar cosas. ¿Hay alguno que me recomiendes sobre la historia de la sintropía y quién está detrás de esos intereses? Porque a mí me interesa un montón lo que Mira, dices. estudia la extinción y la masacre de las comunidades indígenas tupí guaraní. Ujú. Estudia quién fue Aracruz Forestal. ¿Qué pasó con Aracruz Forestal en Espíritu Santo? ¿Qué tenía que ver la corona inglesa con la compra de celulosa en el mundo? ¿Por qué donde vivían los tupí guaraní en el municipio de Aracruz, Brasil, fueron expulsos? ¿Por qué fueron desterrados de allí? Es una zona del Océano Atlántico. ¿Qué tiene que ver esa zona del Océano Atlántico? Son intereses económicos profundos y la gente pues lo enamora con otra cosa y entonces le lava el alma al diablo. Y entonces está bien, o sea, la floresta siempre ha trabajado en la forma sintrópica. Han inventado una cosa nueva como, no, la floresta siempre ha sido sintrópica. O sea, están inventando el hilo negro. O sea, todas las forestas han sido sistemas sintrópicos y no Ajá. estáticos, ¿no? Y con manejo totalmente natural. Entonces la gente están inventando pues que el agua, que la leche es buena para hacer queso. Yo me río de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, mira, todo este discurso y toda esta oferta de toda esta parte de cursos de puerta de garaje, donde cada más, pues en aquel inocente que quiere encontrar alguna forma de vivir, alguna cosa y todo, entonces aprenden el discurso y no tienen fundamentación. O sea, yo totalmente soy fundamentalista. A mí me gusta leer, escribir y me gusta ir atrás de las cosas. O sea, hay que leer, hay que tener
más profundidad en las cosas. Pero es todo superficial, ¿no? Entonces, te quieren discutir una cosita que es que la diversificación, pues ya estoy cansado de todo ese cuento. Hay que entender las cosas más profundas sobre todo esto. Hola, les hablo desde el futuro porque me pareció importante hacer aquí una aclaración. Jairo me mandó a investigar sobre este tema de Aracruz Forestal y la agricultura sintrópica y el pueblo tupí-guaraní. Quiero decirles que fui a investigar y averigué algunas cosas y me parece importante mencionarlas aquí. El tema con esta empresa Aracruz es una empresa que se instaló en 1967 en Espíritu Santo en pueblos de los Tupiniquim y Guaraní y destruyeron casi todas las aldeas indígenas, los confinaron en apenas 3 aldeas y la empresa reemplazó la mata atlántica original con monocultivos de eucalipto. En los pueblos indígenas Tupiniquim y Guaraní tuvieron una lucha de más de 40 años para lograr recuperar 18,000 hectáreas de su territorio. Lo hicieron con sus principios ancestrales de cultivos agroforestales y naturales y diversos, tal como los que promueve la agricultura sintrópica. En toda esa lucha, de lo que yo pude investigar, debo admitir que no leí libros al respecto, pero sí hice una investigación. Primero llamé y envié mensajes a algunos de mis amigos que manejan el tema de la agricultura sintrópica para preguntarles. También abrí el tema en la comunidad de miembros, donde tenemos varios agricultores sintrópicos que saben un montón del tema. Y también hice una buena investigación en internet y apoyándome de inteligencia artificial para tratar de escarbar lo más posible a ver si es que encontraba algún vínculo de la agricultura sintrópica como parte de este problema de despojo a estos pueblos indígenas como herramienta de apoyo para Aracruz Forestal, y no encontré para nada ese vínculo. Al contrario, más bien la agricultura sintrópica apoyó en algunas partes del proceso de lucha a los pueblos indígenas para recuperar sus territorios y para las prácticas agroforestales que practicaban. Cuando esta empresa empezó en el año 67, Ernest Goetsch tenía 19 años, que es el que inició la agricultura sintrópica. Estaba en Suiza haciendo quesos y cuidando vacas en su familia de agricultores. No tenía nada que ver con este proyecto. Él aprendió sobre agroforestería con indígenas en Costa Rica y después viajó a Brasil y aplicó muchos de los principios que aprendió en Costa Rica con los indígenas de ahí para desarrollar el concepto de la agricultura sintrópica. Y de hecho, una mujer del pueblo Tupiniquim, no sé si lo estoy pronunciando bien, fue discípula de Ernest Goetsch y después fundó una empresa agroforestal que fue parte de la lucha para recuperar sus tierras. Entonces, yo no sé qué será lo que Jairo sabe al respecto o por dónde le llegó esa información. Me imagino que tal vez hay alguna confusión por el hecho de que los sintrópicos sí tienden a usar el eucalipto y confundir eso con los monocultivos de eucalipto que en verdad desplazaron a esos pueblos. Jairo, si estás escuchando esto, hice esta investigación, no encontré para nada un respaldo de que los sintrópicos hayan apoyado de ninguna forma el despojo de esos pueblos. Estoy abierto a que no haya investigado lo suficiente y que haya alguna conexión oculta. Totalmente abierto a que si cualquiera de ustedes sabe más al respecto, por favor nos haga saber. Pero de momento debo aclarar que no. Parece que los sintrópicos no son culpables de un etnocidio y al contrario, más bien han estado apoyando en ese proceso. Eso, les mando de vuelta al episodio. Por ejemplo, hoy en día es difícil encontrar en las bibliotecas de los agrónomos un libro básico, ¿no? De Ecología Profunda de Odlum. No el resumen que ven en la universidad, no, es el libro real de él, ¿no? Casi 1000 páginas, donde son los fundamentos de ecología y comienzas a entender biología y todo. Entonces, por ahí sí vale la pena meterse a esas discusiones, ¿no? Pero hoy pasan simplemente discusiones técnicas. Hoy la gente quiere discutir tecnología. Y tecnología, pues, muchas veces los menos apropiados para discutir tecnología son gentes que han sido adiestrados y han sido totalmente amansados en la universidad para hacer totalmente mano de obra salarial industrial. Hoy totalmente tenemos mano asalariada técnica totalmente en agroecología. Hoy cualquiera es agroecólogo y son simplemente asalariados a base de insumos, a base de esto, lo que venden, lo que hay de tiendas y de piratería. Es enorme, enorme, enorme la cantidad, ¿no? O sea, sin escrúpulo, piratean los libros, las cosas, los artículos, los dibujos,
O sea, piratean toda una falta de creatividad y todo. Y lo peor, beben de toda la piratería y le dan garrote a quien ha hecho los libros originales. Yo me río de esto, ¿no? Por ejemplo, hay una sociedad de ingenieros agrónomos de México que piratea mi libro por todos lados y sin embargo me da garrote. Pero ¿y qué hacen publicando y por qué piratean el libro? Entonces Ujú. yo me río de todo esto. Bueno, me deja súper curioso con esto de la sintropía, que yo no sé si historia profunda. Lo único que sí estoy en desacuerdo contigo es como de meter a todo el mundo en el mismo saco, ¿no? Porque Ah, no, claro, o sea, independientemente en de la la universidad yo tengo historia, amigos, no, no. pero digo, independientemente de esta historia de la sintropía, como los principios que se manejan de las personas que yo conozco, y te estoy hablando de agroforesteros, no de académicos ni de intelectuales, sino... Sí, es que no hay necesidad, los comportamientos de la naturaleza no hay necesidad de colocarle otro apodo. Sintropía, la naturaleza siempre fue sintrópica, por favor. Claro, pero eso se puede hablar de todos los términos. Necesitan es sobresalir, colocarle apodos a las cosas, ¿no? Y entonces se masturban con terminologías. Pero en la naturaleza, si van más profundo, la naturaleza de tiempo hacía eso, pues lo hace. O sea, ¿por qué no doblegar y no doblar rodillas y decir, mire, estos fenómenos existen así, así? No, es como cosa nueva, eso es viejo, eso es más viejo que miar en ayunas. Pero Por también hay favor, ¿no? cosas que necesitan nombre, ¿no? O sea, a mí me dicen sintropía, ya me imagino más o menos qué hacen. Me dicen forestería análoga, ya me imagino más o menos qué hacen, porque las cosas tienen nombre. Si comienzas a decirle a un campesino sobre la diversificación, las sucesiones y todo, sin mencionar la palabra sintrópica, él entiende más. Claro, pero ¿Entendés? Lo que pasa es que el mundo académico quiere volver complejo lo simplejo para sobrevivir, cuando debemos ser lo contrario. Lo complejo hay que volverlo simplejo, ¿no? Y el mundo académico entonces vuelve a complejidades, definiciones de las cosas y todo eso. Y no, hay que desingenierizar la cabeza, hay que alpargatizar el conocimiento. Yo soy totalmente anti esos. Mira, mañana va a surgir otra cosa y eso hace la industria se apropia de todo esto. Por ejemplo, elicitores. Hoy en día la industria produce elicitores, fitoanticipinas y todo esto. Y esto ya nosotros lo mencionábamos y hablábamos de esto, estamos hablando de 20, 30 años atrás. Por ejemplo, 20 años atrás nosotros utilizábamos ya quitosano, cáscara de camarón molida, para hacer cicatrización y combatir fusarium. Hoy en día el quitosano se volvió una cosa, la cáscara de camarón. Me acuerdo tanto que me condenaban, me decía, uy, el loco está recomendando es que camarón para colocar esto. ¿Por qué? Porque si uno se pone a estudiar sobre quitinas, las cosas, lo que funciona y todo, tiene otra argumentación. Hoy en día, los que nos criticaban de la miel de vaca venden fertilizante miel de vaca, como la Universidad de Costa Rica. Los que nos criticaban que utilizábamos cáscara de camarón 20 años atrás, hoy están utilizando, importando de China, quitosano. Y así sucesivamente. Los que nos criticaban que estábamos utilizando caldo subocásico, hoy en día están preparando y vendiendo caldo subocásico y pirateando un mundo de cosas. Y entonces, hoy es simplemente reconocer que son cosas. Yo no he inventado nada. Simplemente lo que hemos hecho es redescubrir y adaptar cosas, no adoptar, adaptar cosas, es cambiar la O por la A, que queda más mm, bello, no adoptar y sí adaptar. Y esa adaptación pues va de acuerdo a las condiciones locales de cada lugar y en cada condiciones culturales donde se pueda llevar las cosas. Y ujú. entonces yo creo que no hay necesidad, Felipe, de colocarle esos títulos pomposos a las cosas, ¿no? Yo creo que hay que superar eso. Bueno, puede ser que cuando ya llegues a los 70 años te vas a convencer de esto. Puede ser. Espero que no sea necesario que llegues a los 70, Felipe, No, yo en general pero estoy yo, bastante de acuerdo que las categorías y las catalogaciones de las cosas pueden tener como sus problemas, pero creo que hay un matiz, ¿no? Y también me pongo a pensar, ¿no sería lo mismo, por ejemplo, no caería en el mismo problema ponerle el nombre de supermagro o de hidrolizaciones o de biodinamizaciones o como que todos estos nombres significan algo que para un campesino tal vez no significan nada como nombre, pero que ayudan a saber de qué se trata cuando estás hablando de algo de eso, ¿no? fíjate que Supermagro fue una cosa bien, bien curiosa. Supermagro fue una visión que se tuvo justamente para no dejar piratear el producto hoy en día. El supermagro no puede ser pirateado, porque la palabra supermagro significa magro, en primer lugar es un apellido de la persona que lo inventó. La persona se llamaba del vino magro. Y la palabra super viene en función cuando vimos que esto provocaba un buen impacto. Entonces, Mm, para proteger este productor, entonces llegamos a la conclusión, pues esto se llama super magro.
Y entonces, mucha gente no sabe qué es lo que significa supermagro, ¿eh? Entonces, magros es el apellido de la persona que lo inventó. Eso está protegido por la naturaleza. O sea, no hay otro. Entonces, las multinacionales no lo pueden fabricar porque él es altamente subversivo, porque las proporciones inclusive. En una época fui invitado en una organización internacional en Centroamérica para tratar de padronizar es que el supermagro. Qué asquerosidad y qué invitación. Hombre, no se debe padronizar ningún producto. Padronizar un producto es entregarle las armas a la industria, por favor. ¿Por qué? Porque ellos van a tener ventajas comparativas y competitivas. Cuando tú quieres padronizar un producto, estás jodido. La padronización de un producto significa entregarle las armas a la industria, Totalmente de porque la acuerdo. industria, hay que reconocer que la industria tiene capacidad competitiva y tiene ventajas comparativas. O sea, entre comillas, cuando una industria se pone a hacer técnicamente una cosa, la hace. Y la industria hay gente con conocimiento, hay gente que domina muy bien los conocimientos técnicos. O sea, la industria no tiene cualquier agrónomo mediocre trabajando ahí, no. La industria tiene gente competente técnicamente. No, además, luego pueden criminalizar a la gente que usa lo que ellos patentaron y ese Claro, se convierte en un problema sí, gigante. claro. Sí, Eso es correcto, claro. así es. Oye, Jairo, quisiera por lo menos una preguntita de las que tengo preparadas, quiero hacerte Dime, más Felipe. relacionada al tema de la agricultura. Porque, verás, conversamos con Nacho Simón, de hecho, se acaba de publicar su entrevista esta semana que estamos conversando contigo ahora. Y él nos habló bastante de la microbiología del suelo y es súper Un interesante. nuevo negocio, ¿no? Y ahora a mí me interesa saber también, porque de eso no hemos hablado mucho y yo creo que tú debes tener una visión bien interesante del tema, es que más la parte geológica que te escuché hablar antes y cómo la parte geológica tiene tanto que ver con la fertilidad del suelo. Porque hace un rato te vi un video que hablabas de la turba, de la leonardita, del petróleo mismo, y a veces pensamos como en procesos largos, entre comillas, como de construcción del suelo, cuando hablamos de la descomposición de la materia orgánica y los abonos animales y así, pero poco pensamos en la importancia en los suelos, de los procesos geológicos que toman miles o millones de años. Entonces me encantaría escucharte hablar sobre esa conexión entre la geología y la fertilidad. Mira, una cosa es la geología. La geología como la geología en sí, ella sola, es mucho tiempo. De 300 a 1200 años para formar un centímetro de suelo. Segundo, la materia orgánica en sí sola también no funciona. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Es la conexión de la animación. ¿Quién hace la conexión para animar las cosas? O sea, ¿quién hace la conexión de la materia orgánica y los minerales? Y quién les da el ánimo es la microbiología. Y ahí ya pasamos a una escala geológica microbiológica. Y en la medida en que esa habilidad en ningún momento es interrumpida, ella avanza a su velocidad y a su ritmo geológico. Lo que nosotros hacemos con la tecnología hoy en día es que queremos acelerar procesos que es imposible acelelarlos. Y vamos a comer de un cocinado bien. Yo digo que toda la parte de la microbiología y los insumos están ultrapasados. Yo hay cosas que mejor me las trago, no las digo. Hoy lo que está gobernando más hoy en día en el mundo son los niveles enzimáticos de la microbiología endofítica. O sea, no está predominando qué es lo que está pasando abajo. La gente está con un mundo de bioinsumos. Mundo, digo, es ridículo decir mundo, porque en la realidad son 4, 6 o 8 bioinsumos que no pasan de ahí. Si tú revisas toda la oferta de microorganismos benéficos y todo eso, yo no sé de dónde sacan eso de benéficos y malos. Pero aceptemos pues que lo que venden es bueno. Es siempre los mismos. La misma bacteria, siempre hablan de las micorrizas, siempre hablan de tricoderma, siempre la misma mierda, la misma cosa. Y no avanzan. Mire, Felipe, te quiero dar un dato. Hoy se calcula que en términos de variables microbiológicas al interior de las plantas, estamos hablando a nivel intercelular de las plantas, hoy se calcula que puede existir una clasificación superior a 1 millón de especies de microorganismos al interior de las plantas.
Hoy la microbiología está mandada a reformular todo. Y la gente todavía habla de tricoderma y cosas y todo. Mira, el tricoderma no deja de ser nuevamente un bioinsumo. Y nuevamente, como insumo monolítico, va a provocar impactos, ¿no? O sea, la gente cree que por ser un microorganismo no tiene sus relaciones de redes y permeabilidad y flexibilidad. La gente cuando comience a entender qué es flexibilidad y permeabilidad biológica en la geoevolución, comenzará a entender que la microbiología nunca es la misma. La microbiología cambia segundo a segundo. Cuando tú vas con un bioinsumo, preparas un laboratorio y vas al campo, ya tienes otro. Ujú. Entonces, hoy lo que hay que hacer es aliado de fomentar cosas que somos incapaces de percibir y que existen. Vuelvo y te digo, hay cosas que no somos capaces de percibir, pero que existen y son en gran parte las que hacen el milagro de una agricultura sana. Es un milagro la agricultura sana. La agricultura orgánica, la agricultura sana no es por el uso de insumos. La agricultura orgánica no es una sustitución de insumos. Eso no es agricultura orgánica, eso es un nuevo mercado. La agricultura orgánica es más profunda y la profundidad de llegar a entender que en la naturaleza hay más fenómenos que desconocemos que los que conocemos. Y es debido a aquellos que desconocemos que todavía se da el milagro de una posibilidad y una salud totalmente diferente. La salud de un suelo no está en las estanterías. La salud de un suelo no se compra en un recipiente. La salud de un suelo no está en 50 gramos de un microorganismo. La salud del suelo no está en un biopreparado. La salud del suelo está en respetar que hay cosas milagrosas que existen que somos incapaces de describir porque no las percibimos. Para describir hay que percibir. Hoy en día no somos capaces de percibir. Hoy nos imaginamos cosas y negamos lo que tenemos al frente. Y negar lo que tenemos al frente es negar la vida. En relación a los insumos, es lo que yo te puedo decir. Los insumos hoy en día que están por ahí es la misma cosa. Revisa. Yo me pongo a revisar bioinsumos, siempre la misma cosa, siempre el mismo paquetico de tricoderma, la misma cosa de micorrizas. Encontrás 100.000 artículos de micorrizas, pero siempre repiten, copian y pegan, copian y pegan. El tricoderma, el pseudomonas, y la misma cosa, y los mismos cosas y todo. Y existen millones y millones de otros personajes que hacen posible que estos que se comercializan sobrevivan. Y el resto, Claro. o sea, estamos enamorados de la puntica del alfiler y el resto. O sea, Entonces tú yo digo, ¿para dónde va este mundo? hablas de los bioinsumos comerciales, ¿no? Porque tú igual usas y bastante insumos, digamos, fabricados en el sitio y, digamos, no es que estás en contra de los insumos en general, no como no sé, como No, una son agricultura de insumos, Fukuoka o algo así, sino que sí usas insumos, son pero insumos. Sí, porque Fukuoka cometió un error, ¿no? No existe agricultura natural, ¿no? a ver, ya nos vamos a tumbar todos No, los eso es paja. estandartes. Fukuoka no hacía agricultura natural, es pura paja, A ver. ¿no? Cuando Fukuoka se fue a trabajar al huerto de su familia y todo, ya había un impacto que era los naranjos que había en su cultivo. Mm, O sea, ya se había provocado un impacto. Porque cuando él trabaja con un huerto que era totalmente de citricultura, ya se había provocado un impacto. O sea, la citricultura con que trabajaba Fukuoka en su finca no eran de origen natural. ujú. O sea, eso es paja. Agricultura natural no existe. La agricultura no es natural, la agricultura es un invento humano. A excepciones de otra cosa que se puede llamar cultura de hormigas, cultura de abejas, cultura de ratas, cultura de otra cosa que tienen otra relación antes de la existencia humana. Pero agricultura como referencia del ser humano es un invento humano y toda agricultura se hace provocando impacto. Hay que ganarle un espacio a la naturaleza para poder hacer agricultura. La agricultura es igual que la economía, no existe en la naturaleza. En la naturaleza no existe economía, en la naturaleza no existe productividad. No, la productividad, la economía y la tal agricultura natural no existen. Bueno, sí, de hecho creo que hay un episodio con Damián Colucci, que fue un aprendiz de Fukuoka, que yo creo que él estaría bastante de acuerdo con lo que dices. De hecho, menciona algo parecido. Ahora solo me genera la duda de que
la agricultura en el mundo natural creo que existe en cierta medida, como estas hormigas que cultivan hongos o que hacen como una especie de No, no ganadería existe, no es agricultura. hacen una ganadería con insectos más grandes. Manifestaciones naturales no es agricultura, son manifestaciones naturales. Y esas manifestaciones naturales se dan en función de condiciones totalmente climáticas muy espontáneas y muy propias de cada lugar. Eso no es agricultura, no. Pero son cultivos, ¿no? Tener una producción de hongos, eso no es agricultura natural. Eso es un emprendimiento económico, producción de hongos. Eso es otra cosa. La producción de hongos de forma natural no existe. Esa producción de hongos, tú en la naturaleza no encuentras producción de hongos separados, aislados. Ellos están totalmente conectados por otro lado, ¿no? Hoy hay conexiones, para que tengas una idea, hoy hay conexiones de micelios entre microorganismos que son capaces de recorrer 14 kilómetros. Escucha bien, hay reportes del recorrido de interconexiones de micelios entre hongos a 14 kilómetros. ¿Y sabes cuál es la función? Traer fósforo disponible para un árbol. Conclusión, por eso los agrónomos les parece misterio lo siguiente. Mandamos a analizar el suelo, no hay fósforo. Mandamos a analizar el árbol y hay fósforo. ¿De dónde salió el fósforo? Y eso lo transforma en un misterio. Lo que pasa es que no se dan cuenta que la asimilación de fósforo de muchos árboles se da vía los micelios, conexiones miceliales que no están necesariamente expresos como elemento fósforo en el suelo. Claro. Los micelios son capaces de recorrer más de 14 kilómetros para aproximarle a un árbol el fósforo que se encuentra a 14 kilómetros de distancia. Increíble. Increíble. Oye, y hablando de misterios, de cosas que nunca podremos llegar a comprender del todo, ¿en qué medida y de qué manera consideras tú la astronomía o las fases de la luna o el calendario en general para los cultivos? Sí, eso es fantástico, pues tiene sus relaciones, ¿no? Es totalmente, pues una relación totalmente, o sea, muchas veces, ¿a qué se le llama misterio? Se le llama misterio cuando desconocemos cosas. Muchas veces eso nos lleva a esa palabra, ¿no? Hay misterios de misterios. Y hay misterios que en realidad no son misterios. Cuando te pones a estudiar y todo, pues muchas veces de lo falso, hay falsos misterios por falta de conocimientos. Y regularmente, pues todas estas cosas que están relacionadas con las atracciones, la influencia en los cultivos, pues eso no es misterio, eso existe, ¿no? Porque son fuerzas totalmente físicas y son gradientes de gravedad que existen entre la relación entre los diferentes planetas. Eso no es un misterio, eso es real, ¿no? Por ejemplo, te voy a colocar un ejemplo. La gente habla, por ejemplo, o yo acostumbro también a decir de una manera, entre creciente y luna llena el agua va para arriba. Mira, no es que en la realidad la luna atraiga el agua. La fuerza gravitacional de la luna tendría influencia sobre el volumen de agua cuando son muy grandes. Los gradientes de atracción de agua entre la luna y la tierra son gradientes muy grandes, es principalmente sobre aguas del mar. Pero ¿por qué entre creciente y luna llena las plantas tienen más agua? En la realidad no tienen más agua porque la luna atraiga el agua. No, lo que pasa es que cuando hay creciente y luna llena hay un aumento de fotosíntesis en función del impacto y la parte que refleja de luz solar a través de la luna hacia la Tierra. Ese gradiente de aumento de luminosidad es lo que hace que aumente fotosíntesis. Y lógico, al aumentar fotosíntesis, pues hay mayor movimiento de solutos y mayor movimiento de agua. En la realidad no es un impacto directamente sobre el agua, es un impacto sobre fotosíntesis. Hoy se habla muy poco, por ejemplo, la gente habla de movimientos de agua y todo, ¿no? Pues en la realidad la luna tiene una gran influencia de reflejo de fotosíntesis sobre los cultivos, ¿no? Ah, qué interesante. Por eso cuando la luna se distancia, en el apogeo, la luna se distancia, hay menos reflejo de iluminación solar sobre la Tierra. Esto hace con que haya menos circulación de solutos, menos circulación de azúcares. ¿Por qué? Porque hay menos conversión de fotosíntesis en estómatos. Es una relación que uno, y muchas veces cuando uno desconoce esto, entonces dice, no, el misterio de la luna, cómo sube el agua, ¿no? Hasta porque hoy en día todavía ese sí es un misterio, ¿no? Hay 5 teorías que se argumentan cómo el agua sube en las plantas, ¿no? Hoy todavía no está comprobado todavía, ¿no? Hay 5 hipótesis combinadas, las cuales van camino a comprobar cómo, por qué el agua sube en las plantas, ¿no?
Ojo, todavía no está bien afirmado. Hoy en día se habla de ultrasonidos que se producen en el intercambio gaseoso nocturno en las plantas y esos micro ultrasonidos es lo que hace, ese eco hace con que de cierta manera aumente la posibilidad de que el agua se desplace hacia la parte superior y venza la gravedad, ¿no? Hmm. O sea, hoy en día se habla de explosiones, de microsonidos internos al interior celular que se escuchan cuando hay una conversión de la fotosíntesis en la noche para la respiración y sobrevivencia de la planta con la utilización de la energía a partir de la mitocondria. Entonces se hablan de unas relaciones totalmente de microsonidos que se provocan y estos microsonidos hacen con que haya una mayor posibilidad de desplazamiento capilar del agua. Esa es una de las últimas partes que se le ha agregado a la hipótesis de cómo el agua se desplaza hacia la parte superior de las plantas. Wow, qué interesante eso. Increíble. Felipe, sería interesante que te metieras en ese temita de microbiología endofítica. Ujú. Y en esa microbiología endofítica vas a encontrar un mundo vasto, totalmente. Y te vas a meter en ese mundo de las fitoanticipinas. Por ejemplo, mira que hoy, te voy a dar otro dato. Hoy la multinacional Monsanto, que sobrevive muy bien, porque tiene un convenio totalmente con una empresa danesa en enzimas. Mira, toda la parte hoy de microbiología hoy pasa a ser relegada. Hoy la parte de la microbiología pasa a ser como un segundo plano. Hoy lo más importante en microbiología no es la microorganismo. Lo más importante en los microorganismos son los factores enzimáticos. Te voy a dar un ejemplo. A veces no consigo la palabra más precisa o las palabras más precisas para decirte lo que te voy a decir. Por ejemplo, cuando un hongo llega a una planta, el hongo en la realidad no ataca la planta. Ya. La gente quiere atacar el hongo. No, el hongo no ataca la planta. El hongo, él emite una toxina. Esa toxina que el hongo emite lleva a explorar las debilidades nutricionales y defensas de la planta. Por eso la planta tiene un sistema llamado fitoanticipinas para enfrentar las toxinas de los hongos. En la realidad no es el hongo. Qué interesante eso que dices. Oye, me recuerda a una tendencia muy, muy interesante con el tema de los hongos medicinales, que hay gente que está como desarrollando unos antibióticos personalizados, Ajá. presentándole al hongo con el microbio, digamos, con la bacteria, con el hongo que está infectando, y ese hongo genera los metabolitos necesarios para luchar contra ese organismo. Sí, señor, sí, señor. Y eso rompe totalmente con la industria farmacéutica, porque es un Sí, producto claro, natural hecho en base al mismísimo organismo que se le presenta, y no es una cosa generalizada. es correcto. Y la naturaleza es así, pues, ¿no? Es frente a justo lo que te ataca, no frente a un grupo de diferentes Ajá. organismos posibles. Por eso la Monsanto en estos momentos debe tener más de 3 millones de análisis de suelos en la parte microbiológica, pero en la realidad no en función de la microbiología, y eso en función de enzimas Hmm. y de sustancias totalmente, o sea, el hongo emite toxinas. Hoy la gran corrida de las multinacionales es la identificación de las toxinas. Ya están identificadas. Yo por ahí tengo unas listas. Hoy, por ejemplo, el Fusarium emite una toxina fucumicin. Entonces no hay que tenerle miedo al Fusarium, hay que tenerle miedo a la toxina que él emite. Y esa toxina que él emite hace que aunque la planta segregue una fitoanticipina para combatirla. Entonces, ¿qué pasa? Hoy la industria tiene identificada las dos. Tiene identificada la toxina del hongo y tiene identificada por qué la planta se quiere defender con una fitoanticipina. Entonces tiene la síntesis de las dos. Ujú. Entonces, la industria ya no le interesa el tricoderma. Claro. La industria llega y estudia el tricoderma y dice, no, el tricoderma no controla nada. El tricoderma envía una sustancia y esa sustancia es la que hace con que él tenga un control, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay gente que habla de movimiento, de tricoderma y todo. El tricoderma es muy poco móvil, ¿eh? Muy poco móvil. La gente habla o sea, yo de eso, pues yo a veces me quedo más, mejor quieto.
porque uno se mete en ese mundo y a veces cuando yo me meto a estudiar ese mundo, yo digo, ¿para qué me metí en esto? ¿Para qué me metí en esto? Porque es una locura. ¿Sabes por qué? Porque uno queda totalmente ridículo frente a lo poco que uno conoce. Sí. Realmente somos ridículos frente a la infinitud que hay de desconocimiento de lo que existe en ese planeta. Entonces, eso como que me aturde, digo. Y lo peor, ¿no? Eso te da una ansiedad de leer más y te metes cada vez más en más cosas y como que te perdés, ¿no? Entonces digo, uy, ¿por qué me metí en esto? Te entiendo. Pero bueno, te entiendo. Ahí uno regresa a la realidad y dice, bueno, vámonos al campo, vamos a ver en qué podemos apoyar, qué podemos hacer y todo. Claro, encontrar tu rol en el ecosistema en lugar de tratar de entenderlo. Sí, de otras cosas, simplificar las cosas, ¿no? Qué genial. Tenemos una compañera que creo que te conoce, se llama Doris Arroba, que hace agricultura orgánica por acá en Urcuquí. Y fue uno de los miembros que nos pidió que te preguntemos, y ella pregunta cuál crees que es el futuro previsible de la agricultura orgánica en toda esta coyuntura mundial de la humanidad. ¿Cómo ves la evolución de la agricultura orgánica y hacia dónde va en este momento histórico que vivimos? Mira, yo socialmente creo en la gente, no creo en el Estado. Yo soy totalmente de Estado. El Estado para mí es ladrón, criminoso y asesino. Amén. Y ahí no paso. Entonces yo no creo en el Estado. Y su funcionario es peor. Bueno, se podrá salvar de 1001, de 100 ninguno, para que no digas que estoy generalizando. Yo tengo algunos amiguitos por ahí de vez en cuando que aparecen y todo. Pero el Estado como tal, no las personas, yo hablo del Estado. Son políticas criminosas, ladronas y corruptas. Estoy de acuerdo. Entonces, en primer lugar, las perspectivas de la agricultura orgánica, si no nos convencemos de que ella está en manos de la gente y con la gente. Y para eso se necesita compromiso, y compromiso de todo tipo, de estudios, de prácticas, de volvernos a reencontrar, de quitar la parte egocéntrica, pedagogocéntrica. Vale la pena, no sé si anotaste, Jacques Derrida. Todo esto después anotamos todos los libros recomendados y compartimos con la comunidad. Jacques Derrida, la deconstrucción, para mí yo estoy metido ahora leyendo sobre él y sobre unos debates que él tuvo antes de morir en Estados Unidos. Es fantástico ese personaje. Muy bien, toda esa parte que a mí me encanta la gente del desorden, ¿no? A mí me encanta el desorden, ¿no? Y debido al desorden es que sobrevivimos, ¿no? ¿Qué es la evolución? La evolución es desorden. Nunca hay orden. Muy bien. Entonces, volviendo a la pregunta de la compañera, sí, o sea, la propuesta está en manos con la gente y desde la gente, y no desde el Estado. Y si no tenemos identificado y claridad que el Estado es totalmente enemigo de las organizaciones sociales, estamos jodidos y es un retroceso. Pero hay gente que le hace el juego a todas estas cosas, las organizaciones. Yo no creo en ONGs, ¿no? Eso, fondos financiados. Se calcula que más del 70% a nivel global, el Banco Mundial financió las organizaciones llamadas ONGs, ¿no? Hoy en día se le ha hecho un seguimiento económico de dónde salió tanto recurso y todo, y esos todos recursos terminaron funcionando a partir de financiamientos indirectos del Banco Mundial. O sea, fueron acaparadores de informaciones para trazar sus políticas de dominio. Lógico, alguien lleva la información. Las ONG son agentes que entregan informaciones. No, no todas, no. Ahora no va a decir que es Jairo, ahora no. Pero yo no soy ONGero, ¿no? Yo no, nunca, pues, las ONG hoy se transformaron en modos vivendi, hoy hay pensionados de ONGs, no hay viejitos de ONGs y hay carreristas de ONGs, ¿no? Porque si se muere la ONG, se mueren ellos y no son capaces de producir un peso. Entonces, yo lo que digo a las compañeras es que la solución, no la solución, pero el camino hacia encontrar mejores condiciones está en las manos de la propia gente y con la propia gente. Y ver que el Estado es enemigo de esta propuesta. El Estado se acuesta y no tiene compromiso. El Estado está totalmente permeado, por no decir que el Estado es la representación de la industria. Una cosa es estar en el poder y otra cosa es ser poder. La industria es poder, ella no está en el poder. El estar es temporario, es temporalizado, el estar. El ser es infinitud.
Y la industria infinitamente siempre ha estado gobernando. La industria siempre está, ella está, ella es el poder. Eso lo tengo claro desde 1990 en Brasil, en una pelea con la industria, y fue la propia industria que me dio esta luz en una pelea. La industria, me acuerdo tanto que en una encerrona que me hicieron en un ascensor en Brasilia, la industria furiosa me acorralaron en el ascensor y me dijeron: doctor Jairo Restrepo, queremos que usted se dé cuenta que nosotros no estamos en el poder. Nosotros, la industria, somos el poder. Y de ahí que quedé pensando en esto y quedé muy claro. Inclusive tengo una conferencia y la conferencia se llama Ser o Estar. Una cosa es estar y otra cosa es ser. Y ser significa profundidad. Bueno, la agricultura orgánica tiene una perspectiva de futuro con los seres. Y los seres son sabios y la sabiduría está con la gente del campo. Ahí se construye la base del conocimiento. Sin saberes, sin seres en el campo, no hay generación de conocimiento y no hay retroalimentación nuevamente del campo. Por lo tanto, es a partir de los seres con sus saberes que se dan origen a los conocimientos auténticos. Cuando comienzan totalmente a eliminarse las condiciones dignas para que los seres orienten el campo, pues ahí viene totalmente la maquinaria por encima de la simplificación del campo y expulsión de la gente del campo. Hoy, el capital global lo que quiere es simplificar la gente, simplificar saberes, eliminar conocimiento social. Y otra de las cosas es desocupar el campo y convertirlo en 4 o 5 monocultivos para tener una población mundial totalmente enferma y dependiente de las agrofarmacias. Hoy, el dominio totalmente de la farmacia y la agricultura es ese binomio. Ese binomio requiere simplificación totalmente del conocimiento, simplificación totalmente eliminar los seres que resistan y la simplificación de la cobertura de los campos con la producción de alimentos, y esto lleva totalmente a gente totalmente dominada, sonámbula y enferma. Y ahí viene el éxito del capital. O sea, la esperanza está en las manos de la propia gente. Cuando estamos convencidos de esto, manos a la obra. Y manos a la obra significa mucha lucha y poca negociación. El problema es que esa palabrita negociación, ahí se comen a medio mundo, porque en las negociaciones se van los débiles, y muchas veces los más débiles son los que se dicen ser dirigentes porque están buscando su forma de sobrevivir. Yo le tengo miedo a los dirigentes, a las organizaciones, a las presidencias, a los secretarios, a los fiscales, a los tesoreros. Para mí las organizaciones tienen que ser más horizontales y menos verticales. O sea, en la horizontalidad, nuevamente, se ejerce el principio biológico, permeabilidad y flexibilidad. Solamente puede existir flexibilidad y permeabilidad de manera horizontal, y así saldrán cada uno en su espacio y su deber que debe cumplir. Así es la selva, así es el bosque. El bosque un árbol no es superior por ser superior. Un árbol es más alto en función de la negociación que hay y una permeabilidad y una flexibilidad desde abajo. Y es esa permeabilidad y flexibilidad que hace con que ese árbol, al ser más alto, él se comprometa con otras cosas que tiene que dar para los demás que lo dejaron ser. O sea, la individualidad no tiene sentido de existir. No existen árboles superiores. Son árboles que por ciertas características cumplen ciertas funciones porque las relaciones horizontales de la permeabilidad y flexibilidad biológica permitieron que él se comprometiera a ser más alto, pero cumpliendo con ciertos requisitos para los de abajo. Eso es lo que te puedo opinar ahí, Felipe. Wow, qué joya todo lo que acabas de decir. La verdad es que concuerdo con cada palabra de todo esto último que dijiste. Y qué importante el mensaje de entender en verdad la naturaleza del Estado como un enemigo de la organización social. Yo creo que eso es de las cosas que en especial nuestro movimiento tiene que entender pronto, porque corremos riesgos
de caer en la trampa si es que no. Y no solo de eso, sino también de los discursos. Me parece importante esto que dices, ¿no? Que hay un grupo que quiere que haya 4 o 5 cultivos en monocultivo transgénico en todo el mundo y tener el control de la población así. Y el principal discurso que usan para eso es el cambio climático, que también mencionaste antes, peor, y me parece importante también. todo esto lleva a una ausencia de poder elaborar conocimiento. Ajá. Hay gente que se llena la panza, pero está desnutrida cerebralmente. No todo lo que llena el estómago nutre su cerebro. Hay alimentos que tienen únicamente el papel de llenarte la tripa, pero que te desnutren tu capacidad intelectual. ¿Sabías de eso? Hay alimentos programados para que te llenen y no te dejen reflexionar. Alimentos programados con deficiencias intelectuales son programados, ¿no? Esto ya lo hacía Hitler, ¿no? Incluso el agua, ¿no? Con el flúor. Sí, cuando Hitler tenía los voluntarios jóvenes para ir a trabajar en la industria. Entonces la industria tenía que deshacerse de cierta cantidad de operarios para cremarlos porque cada vez los campos de concentración necesitan ocupar más espacio, desocupar más espacios. Entonces, ¿qué pasa? Una gran cantidad de jóvenes se fueron a trabajar a la industria que quedaban al lado de los campos de concentración y la industria que va ahí. El famoso trinomio que se fundó en esa época, IG Farben, que era Hirsch Chemical en esa época, que ya no existe, la BASF y la Bayer. Esas tres, al aliarse con Hitler, requerían mano de obra joven, pero esa mano de obra joven tenían un programa para debilitarla físicamente para ser cremados constantemente. ¿Y por qué jóvenes? Porque eran los que podían tener más problemas en los campos de concentración. ¿Y por qué jóvenes? Porque era mano de obra más rápidamente asimilable por el esfuerzo físico, pero al mismo tiempo les daban agotamiento a partir de la comida para que hubiera nuevamente renovación de nuevas fuerzas. Y así, es tanto así que hay una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué si hubieron 56 millones de muertes en la guerra, ¿dónde están las fosas comunes? ¿Por qué no hay fosas comunes en Alemania? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se construyó la fertilidad de los suelos en Alemania? Es la pregunta. ¿Por qué no? La pregunta es ¿por qué si se calcula que fueron 56 millones de muertos, la pregunta es lo siguiente, ¿por qué no se encuentran o no se encontraron fosas comunes? Segundo, ¿dónde quedaron todos los escombros? Con el último ataque de la última ciudad de los intelectuales en Alemania. Esas son preguntas que hay que hacerse. ¿No hay escombros? ¿En qué eran ricos los escombros? ¿Y en qué eran ricos los 56 millones de cadáveres? ¿En qué se construye? Es macabro lo que te voy a decir. Uy. ¿No? El principal fertilizante nitrógeno que nutrió la fertilidad de los suelos en Alemania fue el fósforo de los huesos de los cremados, junto con todos los escombros ricos en potasio de las construcciones y rico con el nitrógeno que ellos tenían con la síntesis de la urea. El NPK. Ahí por eso se fabrica el trinomio, ¿no? Nitrógeno, fósforo y potasio. Qué loco. El potasio y el fósforo los sacaron de los escombros y de los muertos. Y el nitrógeno de la síntesis del sistema Haber-Bosch. Hay que entender todo esto, esos paradigmas del nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? La química. Qué locura. Qué locura. Sí, esa es la locura. Mientras más uno aprende de historia, más se da cuenta que estas conspiraciones llevan más tiempo de lo que pensábamos y que la perversidad de ¿cómo se llamará ese grupo? no tiene límites. Y bien afincadas que están, bien ancladas que están. Y hoy no tenemos gobernantes, hoy tenemos administradores corruptos a nivel global. No, las normas las dicta el poder económico, ¿no? Y si no, esto no es fácil. No es fácil. No es fácil, pero ahí estamos no está muerto quien pelea. Y ahí estamos. Así es. Qué bueno que lo dices y qué bueno que existes, Jairo. Esta conversación me ha dado mucho para reflexionar y me ha encantado escucharte un montón de cosas que has dicho, conocerte un poquito más también. Es diferente, ¿no? Escucharte elaborar sobre temas profundos que solo ver un poco de videos en el internet. Así que me siento afortunado de esta oportunidad de conversar contigo y te agradezco un montón por compartir tu experiencia y tu pensamiento y tu filosofía también, porque claramente eres una persona muy bien, no solo informada, sino muy bien reflexionada.
Así que te Sí, agradezco muchísimo. no, yo a ustedes agradecerles y todo esto. Y cuando escuché la idea de rayos semillas, ¿no? Yo Mm, me pregunté internamente, ¿no? Esa palabra es bien grande, semillas, ¿no? ujú, Porque semilla es originalidad, es semen, ¿no? mm, Y la originalidad la hemos perdido. No puede haber conservación de semillas si no se conserva el saber y el conocimiento. mm. En la medida que se castra y se domina las semillas, no semilla el saber. Y para que tengas una idea, 94% de todas las semillas de hortalizas son invento humano. Ahí te suelto ese dato. Wow. Las 94% de todas las semillas de hortalizas que actualmente se siembran en el mundo son totalmente variedades industriales. Ninguna de ellas es natural. Son invento humano. Qué locura. No, 94% de todas las semillas de hortalizas que existen actualmente en los cultivos a nivel global son semillas totalmente inventadas por la especie humana. No existen en la naturaleza. Qué loco. Entonces ahí me preguntan, ¿hacia dónde vamos con este cuento de las semillas? Ujú, Está bien, pues hay semillitas por ahí, todo, pero lo global es 94%. Entonces, esa palabrita semillas es bien fuerte, ¿no? Y hay que hacer una discusión social de ella, ¿no? ¿Qué significa una semilla estéril? Pensamiento totalmente estéril, ¿no? sí. Quien origina totalmente la raíz, la germinación, la raíz y una semilla para poder pensar está en el estómago. Y esa semilla, si no es original, tú no puedes reflexionar. Al eliminarse una semilla, se elimina la capacidad del saber, y al eliminarse la capacidad del saber, se elimina la reflexión, y al eliminarse la reflexión, se elimina el conocimiento, al eliminarse el conocimiento, se eliminan los seres y los saberes. Mm, Agricultura orgánica es de seres y saberes, no es de haceres y teneres. Hoy la mayoría de las tecnologías son de haceres y teneres. Y lo peor, la gente que te manda a hacer es la misma que te decide qué debes de tener. Mientras que la agricultura de seres y saberes es otra cosa, hay autonomía. Hoy la agricultura o los agroecólogos hablan de la agricultura de hacer para tener, no hablan de la agricultura de seres y saberes. mm. Hoy la gente quiere hacer para tener resultados. Esos son los agroecólogos de la neologismos de la agroecología. Haceres y teneres. Quieren hacer prácticas para tener resultados. Y todo hoy está en función de eso. Hacer para tener, no ser y saber. Ahí Mm. te dejo esa reflexión. Voy a ver si ahora en septiembre recupero nuevamente. Tengo dos conferencias, una sobre seres y saberes y otra sobre semillas, estómago y cerebro. Hace Mm. tiempo no doy. Tengo dos conferencias montadas sobre eso. Vamos a ver si las retomo para llevarlas ahora en septiembre en Ecuador. Bien, ahí yo voy a estar atento. Ojalá pueda asistir cuando vengas. Me encantaría. Listo, Felipe. Muchísimas gracias, Jairo. Te deseo que tengas una linda noche y mucha suerte en todos los diplomados y todos tus movimientos que se te vienen ahora. Me imagino que te toca Sí, bastante ahí actividad. estamos. Ujú. Lo que les pueda colaborar con mucho gusto. Y ahí yo siempre que todo esto me nutro porque en esta relación, esto es como una tertulia, ¿no? En la realidad, ¿no? Ujú. Y esta es la parte que más me gusta porque enriquece, ¿no? O sea, yo escucho del otro no para responderle, escucho del otro para aprender. Porque hoy la gente muchas veces escucha para responder. No, hay que aprender a escuchar para aprender. Y yo estoy en ese proceso. De modo que hoy ha sido uno de esos días en donde he escuchado para aprender. Aprender cosas de que hay gente pues que está con otra propuesta y con otro compromiso y soñando con otro mundo totalmente diferente, más fraterno y más humano. Un abrazo para todas las compañeras, los compañeros que puedan escuchar esta reflexión y decirles de que estas posibilidades de reflexiones totalmente, entre comillas, visto de una forma polémica por algunos, esto nos viene a nutrir porque nos da el espacio de la duda. Y Ujú. cuando hay duda, avanzamos. Es bueno que nos muevan el piso a veces.
Ajá. Un abrazo grande.